hoy justo los niños están aprendiendo a usar la tecnología para hacer lo que su cerebro debe hacer por ellos. ¿Qué es lo que pasa? Los niños están en constante contacto con violencia, tanto en redes sociales, en videojuegos, pornografía. Entonces su sistema simpático está trabajando todo el tiempo. Y es cuando se generan trastornos de estrés postraumático sin haber vivido una violencia física. ¿Cómo puedes estar defendiendo el hecho de que un niño vea esto y se te haga normal? Pero por supuesto que hay edades en las que no debe de haber tecnología. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas edades? Mira, de los 0 a los 6 años, ya las asociaciones de pediatría dicen 0 tiempo de pantallas. YouTube Kids está penetrado con todo eso, güey. Hay videos de niños en YouTube Kids que en medio tienen escenas con dolo de joderle la cabeza a niños. O sea, para que un cliente te dure toda la vida, lo tienes que atrapar desde los 13 años, porque los 13 años es cuando el niño empieza a entenderse a sí mismo, empieza a crecer un poquito más, pero es puramente marketing. Y entonces, ¿quién es el afectado? Pues obviamente los niños. Desde niños los estamos, perdón por la palabra, lo estamos haciendo pendejos. No les estamos enseñando a pensar. Bola de maromeros desgraciados, infelices. Bienvenidos a un episodio más de Los Debatibles. Antes de presentar, ya tenía rato, pregúntenle ahorita cómo sigue acá, porque pues la vez pasada me canceló porque tenía una gripita. Ya ven que hice un video de que los hombres no sé por qué, ya después averigüé por qué nos pega mucho más las enfermedades. Y aprendí... Necesitamos cariño. Espérate, aprendí que es dos cosas principalmente. Una, los cromosomas. XY hace que, bueno, XX hace que las mujeres tengan un respaldo genético. Yo no sabía ese pedo, lo investigué. Porque pues un día me dio calentura y me quería morir, ¿te acuerdas, güey? Es lo que te pasó a ti. Y dos, la testosterona, güey. La testosterona hace que se te baje el sistema inmune un poco y los estrógenos hace que... Entonces, por eso las mujeres... Y también, obviamente, el tema biológico de que como son madres, pues su sistema les dice no te puedes enfermar, mija. Y los hombres nos llevan la chingada con un... Ahí andabas tú de feminista burlándote de mí, güey. O sea, yo vine estaba un apapacho, güey. O sea, por el amor de Dios. Bueno, yo vine a grabar y yo estoy recién operado y este güey por una gripita no vino. Pero bueno. Ya, aquí estamos. Aquí andamos de vuelta y el episodio va a estar muy bueno. Tenemos dos invitadas espectaculares de temas que aparte nos gustan, que nos van a reventar probablemente los fulares y los papás por ahí que no van a compartir mucho lo que vamos a decir. Pero que creemos que estos son los temas en donde, lo platicamos fuera de cámaras, donde más se debe alinear el tema. No importa si eres conservador, no importa si eres progre, o sea, tienes que ver por el bien de los niños. Entonces, pues bueno, sin más. Bienvenidas. Vamos a darle la bienvenida a las dos invitadas. Recuerden que todo es debatible excepto esto. Bueno, no, también es debatible, pero el punto es que vamos a ver qué información traen. Bienvenida Mercedes y Maite, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. A ustedes por aceptar. Cuéntenos un poquito, si quieren, primero quién es Mercedes, quién es Maite después y nos cuentan un poquito el proyecto que traen y luego ya empezamos a platicar, ¿no? ¿Quién es, que para la gente que no te conozca en redes sociales? Yo soy Mercedes, soy mamá de 5, soy criminóloga, soy doctora en Gobierno y Administración Pública. Y llevo 20 años trabajando con niños, niñas, adolescentes que, pues que han sido víctimas, han sido agresores y pues desde la criminología ver cómo poder prevenir muchas violencias contra niños y atender muchas violencias que se da contra ellos, ¿no? Excelente. Muy bien, bienvenida. Gracias. Hemos visto ya en varios clips en muchos lados. Con Regil, que si en ¿cómo se llama? En MBS, en varios lados, ¿eh? Con Jessica Fernández también. Estamos, muy bien. Criminóloga, eso, fíjate que eso... Yo tampoco sabía lo de criminóloga ahorita que dijiste. Sí, eso fue algo... Ahorita estoy estudiando psicología como segunda carrera porque me encanta todo ese tema. Y justo estoy entre irme a la parte de psicología criminal y familiar. Sí. Porque creo que muchas veces puede... Aunque la gente cree que no van de la mano, van muy de la mano, güey. Porque muchas veces todo lo que vives en tu infancia, pues hace que te vayas para allá. Sí. Y desde la criminología he sido coautora de diferentes libros. Un libro es Un sicario en cada hijo te dio, que hablamos sobre niños cooptados por delincuencia organizada. No es no, de violencia sexual. Violencia obstétrica, es el tercer libro. Ahorita justo estamos trabajando el libro, todavía no sabemos cómo se va a llamar, sobre violencias digitales, sobre todo el tema de las pantallas. Y pues sí, he intentado unir la criminología también con la literatura para que pueda llegar a más personas, ¿no? Ese primero que acabas de mencionar, qué gran tema, ¿eh? El de los niños y el narco. Ahorita podemos platicarlo. Pero a ver, Maite, ¿tú quién es Maite para la gente que te vea ahorita en redes sociales? Yo soy psicoterapeuta infanto-juvenil, especialista en adicciones a pornografía, redes sociales y pantallas en general. Llevo muchos años también trabajando con todo tipo de violencias. Tengo una especialidad igual en psicotraumatología y llevo mucho tiempo trabajando tanto con víctimas como con victimarios. Excelente. Pues va a estar robustito. Está robusta la experiencia, el contexto, el background. Entonces, bienvenidas. Ya saben aquí lo que gusta. Y las dos somos cofundadoras del Centro Restart, que es un centro especializado en dependencia, pantallas, ansiedad y depresión.
Centro Restart. Centro especializado en dependencia de pantallas, ansiedad y depresión. Somos el primer centro en México. Nos pusimos a investigar mucho antes de hacerlo. ¿Qué había en México y en otros países? En México no había nada. Y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos hay 2 o 3, en España hay 1, que son centros que se dedican a trabajar integralmente la dependencia de las pantallas, sobre todo desde la psicología, ¿no? Pero evidentemente tenemos que trabajar familiarmente también. Ok. Ahora sí, ya con este contexto, ¿cuándo decidieron empezar con esto? O sea, ¿cómo fue que dijeron, hay que hacerlo, hay que empezar? ¿Fue por el tema de los hijos? ¿Fue por otro tema? O sea, cuéntenos un poquito. Justo yo tenía 2 pacientes, porque esto es como donde dijimos tenemos que hacer algo. Yo tenía 2 pacientes con temas socioculturales totalmente diferentes. Una paciente yo la veía en Polanco y la otra paciente venía de estados socioeconómicos muy, muy bajos. Y además de esto, una paciente había sido tratada sexualmente de los 8 a los 14 años. Yo la estaba viendo a sus 14 años, llevaba siendo tratada sexualmente pues 6 años, ¿no? Y mi otra paciente llegó porque la escuela la mandó y dijo es que ha vivido abuso sexual. Ha habido violación. Sí, ¿por qué? Porque tiene muchísimas conductas hipersexualizadas, porque tenía toda la sintomatología. Empezando a ver los 2 casos, la sintomatología era exactamente la misma. O sea, mi paciente que había vivido trata sexual 6 años tenía la misma sintomatología que mi otra paciente. Viéndolo un poquito más a profundidad, mi paciente no había vivido violación. Había vivido, sí, abuso sexual en sentido de que le habían enseñado pornografía desde muy chica, desde muy corta edad. Y ella cerebralmente lo había guardado como una violación, igual que una trata sexual. Entonces, las 2 tenían la mismita sintomatología de estrés postraumático. Y fue cuando yo hablé con Mercedes y ella también ya traía mucha historia que ahorita les voy a platicar. Y fue cuando tenemos que hacer algo. O sea, esto no es normal, está muy, muy impresionante. O sea, el hecho de haberla visto contra alguien que sí lo sufrió y era el mismo tipo la de mismita. síntomas. ¿Cuál libro? Güey. Y aquí la teoría nos dice, y las investigaciones dicen que los cerebros de niños, niñas, adolescentes no distinguen si lo están viendo en pantallas o si lo están vivenciando, el cerebro. El consciente puede identificarlo, pero el cerebro no lo identifica. Entonces, con esta niña comprobamos lo que estaba diciendo la teoría de el cerebro de esta niña vivió la trata sexual, vivió las violaciones sexuales, aunque su cuerpo no lo vivió. O sea, y justo aquí pasa en el cerebro, perdón, ¿puedo explicar cómo pasa en el cerebro adelante. Como con teoría y así? Ok. Nosotros tenemos algo en el cerebro que se llama sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es el que se despierta cuando siente una alerta. Cualquier tipo de alerta, el sistema simpático se despierta y dice, uy, estamos viviendo algo difícil, estamos teniendo una alerta. Y te manda 3 reacciones. Ataca, acepta la muerte o corre. Esas son las 3 reacciones que tienes, tú cerebralmente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes estas reacciones y el sistema parasimpático es el que le dice al sistema simpático, ya cálmate, ya pasó la alerta, ya estamos todos tranquilos. Y el sistema simpático eleva el cortisol, que el cortisol es el neurotransmisor del estrés y, bueno, la ansiedad, y conocemos todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Los niños están en constante contacto con violencia, tanto en redes sociales, en videojuegos, pornografía. Entonces, su sistema simpático está trabajando todo el tiempo. Y el sistema parasimpático necesita descansar porque no está trabajando, porque nunca pasa el alerta. Entonces el cortisol todo el tiempo está elevado y es cuando se generan trastornos de estrés postraumático, como en mi paciente, sin haber vivido una violencia física. Es una violencia digital, pero genera cerebralmente hasta mucho más peligro porque todo el tiempo estás en alerta. O sea, esta edad que mencionan que los niños no se dan cuenta, o niños y adolescentes que no se dan cuenta si lo están viviendo o no, ¿es en un rango específico de edades? O sea, es que va bajando conforme el niño va creciendo y va adquiriendo cierta madurez. No hay como un rango que digan, los menores de 12 años ninguno se da cuenta, ¿no? O sea, depende muchísimo de la madurez y demás. Ya. Es difícil de establecer como tal. Todos los menores de 12 años ninguno se da cuenta, ¿no? O sea, es difícil porque tiene que ver mucho con la madurez cerebral. Pero puede pasar en un niño de 11 años. No, totalmente. 12 años. Y de esto tenemos muchísimos casos en el centro. Hay muchísimo trastorno de es una edad postraumático. muy típica, hasta yo diría más jóvenes, pero bueno, los que no, que empiezan a consumir pornografía. O sea, ahorita De hecho, me llamó la atención lo que dijeron, que la edad, si quieren hablar de eso, la edad de entrada a la pornografía, o sea, por primera vez creo que mencionaron que era 6 a 8 años, ¿no? Sí, la edad promedio en México de primer contacto con la pornografía es de los 6 a los 8 años. Y los primeros lugares donde tienen contacto con la pornografía estadísticamente es en casa de los abuelos o en los autobuses escolares. Esos son como los 2 lugares donde empiezan a tener más pornografía. Y en los baños de las casas, Y en los de baños sus propias de las casas. propias casas.
Y entonces, ¿qué sucede? O sea, el primer contacto con la pornografía es entre los 6 y los 8. A nivel internacional, en España, por ejemplo, es entre los 9 y los 12. En México estamos más adelantados en eso. ¿Y qué sucede? Que muchas veces, y esto Maite lo sabrá explicar mejor, pero puede ser un primer encuentro y no lo vuelven a consumir a esa edad, ¿no? Pero ese primer encuentro se guarda en el subconsciente y después, cuando empieza a desarrollarse la sexualidad, regresa. Aunque los niños lo hayan intentado, de hecho tenemos la fortuna de contar con un gran testimonio que nos dice, yo lo vi a los 6 años, hablé con mis papás, sepulté eso en mi inconsciente. Yo no quería volver a saber de eso porque me causó mucho desagrado, me sentía muy mal conmigo mismo. Y a los 12 años, cuando empezó a despertar su sexualidad, él ya lo busca activamente, ¿no? Es que aquí lo que pasa es que se guarda como una memoria traumática. Y nosotros como mecanismo de defensa tenemos algo que se llama barrera amnésica. Que esto es, por ejemplo, cuando el cerebro dice no estás listo para ver estas cosas o no estás listo para vivir estas cosas. Y entonces vamos a guardarlo en un lugar donde tal vez no nos acordemos tanto, donde tal vez, pero lo empieza a sacar en diferentes conductas. Y no solamente eso, sino después, cuando tú lo vuelves a ver, dices, mi cerebro guardó esto y lo necesita nuevamente para tener la misma satisfacción o para tener cierta satisfacción. Triggeré el recuerdo. Exacto. Y a veces también te saltas a que empiezas a ocupar más y más. Que eso también lo estamos viendo en las estadísticas. Por ejemplo, una estadística que estaba viendo, que creo que ya traía comentados en algunos episodios, es que uno de los tipos de pornografía que ha crecido muchísimo es la pornografía trans. Y de muchos consumidores que no se consideran ni homosexuales ni nada de este estilo. Nada más es como necesito más y más y más y más. Sí, entonces, elevar el nivel de cosas que estoy consumiendo. De dopamina. Ajá, justo aquí hay algo muy específico. ¿Por qué se vuelve una adicción? Imaginemos que nosotros en el cerebro, tanto pantallas como pornografía, como cualquier estímulo adictivo, ¿no? Imaginemos que nosotros en el cerebro tenemos un cochecito que nos lleva al punto de placer, todos, niños, adultos, todos. Y este punto de placer, y este cochecito se mueve por una gasolina. Pero ¿qué es lo que pasa? El celular, las pantallas, la pornografía, generan videojuegos, todo, generan esta gasolina, una gasolina premium. Que la gasolina es la dopamina. Y entonces cuando tú ves un celular, cuando tú ves un video de pornografía, el cochecito avanza más rápido y avanza más rápido. Y entonces el coche mismo le dice al cerebro, necesito de esta gasolina premium, ya no me puedes dar la otra gasolina. También por eso pasa que los niños ya no les interesa salir al parque, ya no les interesa jugar con otras cosas. Generan mucho menos dopamina. Generan mucho menos dopamina porque cerebralmente su coche no avanza y no llegan al placer. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa gasolina premium empieza a hacerse un poquito más chafa y más chafa y más chafa y necesita de de otra gasolina premium un poquito más arriba y un poquito más arriba para que el coche avance. Y de ahí también hasta, yo he visto, he leído varios casos que incluso de ahí se saltan a otras drogas. Claro, aquí porque se hace la carretera de adicciones en el cerebro. Así. O sea, lo que nos hemos dado cuenta es los niños están expuestos a pantallas, en México por lo menos, desde los 3 meses, ¿no? Los papás los enchufan desde los 3 meses, es una edad promedio. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esta estadística nos dice que un niño a los 3 meses puede tener ya estas carreteras que nos está diciendo Maite, carreteras cerebrales preparadas para todas las adicciones. Porque la carretera para la pornografía, para las pantallas, toda la carretera, al final todas las carreteras adictivas tienen que ver con la dopamina, es la misma. Entonces tienes un niño de 3 meses que ya tiene muchísimos factores de riesgo, ya está preparadísimo para el alcohol, vape, ludopatía, pornografía, pantallas, etcétera, etcétera, ¿no? Que además de esto, no solamente tiene la carretera hecha, sino la corteza prefrontal no se está desarrollando. Entonces la corteza prefrontal no le dice no tengas contacto con este tipo de drogas. Aquí, por ejemplo, en el centro tenemos el caso de una niña que llegó con nosotros a los 3 años y llegó con un diagnóstico de autismo nivel 3, de un autismo severo, ¿no? Y obviamente con muchísimos diagnósticos de trastornos del desarrollo. Y lo que nos decía la mamá es que, pues es que ya tiene ese diagnóstico, yo no sé qué hacer. Nos dimos cuenta que realmente el diagnóstico no era un autismo. El diagnóstico es que la niña pasaba 10 horas en las pantallas desde los 3 meses. Ay, ¿y qué es lo que pasó en su cerebro? La corteza prefrontal, nosotros lo que tenemos aquí se llama corteza prefrontal y se desarrolla, perdón, lo que estabas diciendo de los hombres que a veces sienten más dolor también es cerebral. Porque el cerebro de los hombres se desarrolla alrededor de los 27 años. Termina. Y la mujer termina 25, de desarrollarse. ¿no? Y la mujer entre los 25, ¿no? O sea, más o menos. ¿Y qué es lo que pasa? La corteza prefrontal despierta cuando tú naces con 3 cosas: luz, movimiento y sonido. Y la pantalla te da todos.
Exacto. Y la pantalla que es luz, movimiento y sonido. Pero entonces despierta y cuando tú le das una pantalla a tu hijo de 3, 4 meses, 3 años, el cerebro le dice, regrésate a tu primer despertamiento cuando eras bebés. Entonces, el cerebro nunca termina de despertar bien porque siempre tiene estos retrocesos. Si, por ejemplo, tú tenías que aprender a caminar a cierta edad, pero estás todo el tiempo en la pantalla, el cerebro le dice, no, todavía no estoy listo porque estoy teniendo una hiperestimulación de luz, movimiento y sonido como cuando naciste, pero mucho más fuerte. Y entonces esta niña realmente no desarrolló bien ni sensorialmente, ni cognitivamente, ni conductualmente todo lo que tenía que desarrollar para esa edad. Es que este es un gran tema porque hace poquito en un episodio nosotros hablamos y yo mencioné en general, ¿no? Que la industria de la farma pues, era un negociazo y que yo entiendo que hay gente que se requiere medicar por factores varios, pero que también yo veía en el mainstream ya una facilidad de diagnóstico de medicinas y de fármacos a niños, adolescentes, a jóvenes y diagnósticos de este tipo, ¿no? De, oye, tiene autismo, tiene trastorno, no sé qué, tiene ansiedad. TDAH, no sé TDA. Y lo que decíamos era, a ver, güey, alguien se ha regresado en un momento a preguntar, ¿y no será que ve 10 horas TikTok, güey? Y está scrolleando, o sea, ¿no hay algo por ahí? Y se enojaron con nosotros y nos dijeron, es que ustedes, ¿por qué minimizan la medicina? Le dije, nadie está minimizando la medicina. Lo que estamos diciendo es qué tantos factores hay que nosotros ignoramos y hacemos, o sea, porque nosotros ahorita como adultos no crecimos con la pantalla, la aprendimos a utilizar ya un poquito más maduros, más grandes, que no quiero que esté bien o esté mal, pero empezamos más tarde. Ya podemos tener un criterio distinto hoy. Un niño hoy nace con eso. Entonces, No, pero entenderlo es muy complicado. Pero... Es que, perdón. Voy a hablar de Jonathan Haidt. Es que yo nada más iba a decir lo de la corteza que tiene. O sea, justo esto que estás diciendo está aunado a todo lo que estamos diciendo, porque la corteza prefrontal se encarga de atención, concentración, resolución de problemas y control de impulsos. Entonces, ahorita el TDA, bueno, es el trastorno que todo el mundo tiene y todos los niños tienen. Pero ¿qué es lo que pasa? Realmente su corteza prefrontal no se está desarrollando por el tema de pantallas y entonces el tema de atención y concentración, pues obviamente no está desarrollado y no van a poder poner la misma atención a un video de TikTok que dura 30 segundos, que además le puedes poner mucho más rapidez que a un profesor que está hablando él a una velocidad normal, y no van a poner la misma atención y es cuando dicen, no, pues es que ¿sabes qué? Exacto. Antes de que pasara con ese tema, porque algo que a mí me vuela la cabeza es, vemos todos estos incrementos en depresión, ansiedad y un chingo de cosas. Y todo lo que la gente, bueno, no toda la gente, pero lo que mucha gente dice es, pues sí, es que hoy estamos más conscientes. Digo, no, güey, no tiene nada que ver todo lo que ahora sí van a terapia. De hecho, hay un estudio. Lo que hacemos. Hay un estudio que dice que desde el 2010 la ansiedad aumentó un 135% y la depresión un 106%. Y desde el COVID más. Ajá, pero desde el 2010, ¿qué pasó en el 2010? Ya todo el mundo teníamos, o sea, los smartphones estaban un poquito más normalizados. O sea, no, esto no es coincidencia. Sí, ahí Jonathan Haidt escribió, es un psicólogo social que escribió La Generación Ansiosa, que es como, si ustedes quieren saber de tema a profundidad, lean La Generación Ansiosa. Él demuestra científicamente que a partir de 2010, como lo dice Maite, 2008, 2010, que es cuando ya todo el mundo trae un teléfono en la bolsa, empiezan a aumentar ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, TDA. O sea, realmente lo que tú decías de la medicina es que todo está sobrediagnosticado. O sea, el problema es que sí existen esos problemas, ¿no? O sea, por supuesto que existe el problema, pero las causas, los factores causales desde 2010 son otra cosa. Los factores causales en 2010 son los celulares, los dispositivos que cada quien puede tener en la bolsa, ¿no? Y está comprobadísimo que es factor causa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para la criminalidad y para muchas otras cosas no se necesita una sola cosa y entonces si hay A, entonces hay B, ¿no? Pero en esto está comprobadísimo que si tienes dispositivos, tienes 3 veces más probabilidad de tener ansiedad, tienes 3 veces más probabilidad de tener depresión. Los suicidios también aumentaron tremendamente. Entonces sí está comprobado que existe ese problema, porque también el otro día yo pensaba, pensando por ejemplo en la generación de cristal y demás, yo al principio la criticaba fuertemente y decía es que no puede ser, sobre todo que les platicamos que somos en la familia, tenemos muchos hermanos y somos 2 generaciones que tenemos los mismos papás, más o menos las mismas circunstancias y demás, y somos muy diferentes grandes y chicos. Y a mí me causaba mucho conflicto los chicos, ¿no? O sea, en ciertas cosas, los más chiquitos. Yo soy de los más chiquitos, gracias. Como contexto son 12, ¿no? Exacto. Son 12 y los más grandes a los más chicos que hay una brecha de ¿cuántos? De 21 años.
años. De 21 años. Sí. Sí, o sea, sí es bastante. Sí, Exacto. somos generaciones diferentes, Sí, claro. me preguntaba muchísimo, decía, ¿por qué estas diferencias son los mismos papás, más o menos mismas circunstancias? Y entendiendo la generación de cristales, o sea, y lo pongo como en algo súper sencillo. A ver, actualmente los niños nos están diciendo, tengo miedo de ir al baño, tengo miedo de caerme en la escuela, tengo miedo de que me graben, tengo miedo de ser viralizado. Entonces yo les pregunto a la audiencia, ¿no? A los papás, ¿ustedes tenían miedo de ir al baño? No. Y ahorita los niños tienen miedo de ser grabados y ser viralizados. Tienen tanto ansiedad y tanto miedo de ser viralizados, de ser expuestos, que al final es un problema muy fuerte y es un problema que no podemos minimizar en cuanto a su salud mental y que realmente está existiendo, ¿no? Y es que, para sumar este punto, perdón, adelante. Yo digo, ahorita me gustaría que abordaran más este tema, pero yo creo que uno de los grandes pedos ni siquiera son tanto la tecnología o las pantallas, sino el cómo lo utilizamos. Porque ahorita que estaba justo diciendo Armando eso, yo en esa parte coincido, e incluso les platico un estudio que leí que se hizo en el Reino Unido de este tema. Nosotros no crecimos con eso. Entonces, de cierta manera, nosotros pues sabemos, o sea, nosotros aprendimos a pensar. Es que el mundo análogo y el digital. Sí. A tener pensamiento crítico, a resolver problemas, y después llegó la tecnología como una herramienta para ayudarnos. Yo estoy viendo un problema que creo que es muy evidente, que todo el mundo ve, que es que hoy justo los niños no están pensando, están usando, o sea, están aprendiendo a usar la tecnología para hacer lo que su cerebro debe hacer por ellos. Y el estudio que se hizo en el Reino Unido fue justo de este estilo. Agarraron niños, chicos, 3 grupos, uno de esos grupos sin tecnología, otro grupo con un poco de tecnología y otro grupo con inteligencia artificial. Y los pusieron a resolver problemas. Obviamente el resultado de esa primera ronda era el esperado. Las conexiones neuronales que crearon los niños que no tenían nada de tecnología fueron mucho más que las que tenían inteligencia artificial. Y luego lo replicaron con ese mismo grupo, y los que tenían inteligencia artificial se las quitaron por completo y no les dieron nada, y los que no tenían nada les dieron inteligencia artificial. Incluso en ese escenario, como los niños ya habían aprendido a pensar sin inteligencia artificial, con inteligencia artificial creaban más conexiones neuronales que los que ya no tenían nada de tecnología. Entonces eso básicamente lo que nos está diciendo es, desde niños los estamos, perdón por la palabra, lo estamos haciendo pendejos. Sí. No les estamos enseñando a pensar. Es que aquí tiene que ver contenido, tiempo y edad, ¿no? Nosotros, por supuesto, no estamos en contra de la tecnología. Por supuesto que es algo que esto, por ejemplo, que podamos llegar a 300,000 personas en un segundo y demás, es maravilloso, ¿no? No estamos en contra de eso. Pero por supuesto que hay edades en las que no debe de haber tecnología porque tienen que desarrollar el pensamiento crítico y está demostradísimo que a esas edades no se puede desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían esas edades? Mira, de los 0 a los 6 años, ya las asociaciones de pediatría dicen 0 tiempo de pantallas. De 0 a 6 años. De 0 a 6 años. ¿Tiempo de pantallas te refieres a, o sea, por ejemplo, una película de Disney? Mira, una película de Disney, y eso lo hemos platicado mucho, no pasa nada, ¿no? Pero si tú lo estás exponiendo a material inmersivo, que es el que tiene mucha luz, mucho movimiento, mucho sonido, no tiene un inicio, no tiene un clímax, no tiene un final, y ahorita Maite seguramente nos podrá explicar psicológicamente y por qué, entonces no pasa nada si ves una película de Disney, pero si está 1 hora y media viendo contenido inmersivo, por supuesto que sí le va a afectar, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo de contenido inmersivo? Nada más. Cocomelon. 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 ¿Por qué? Porque las escenas son sumamente rápidas entre una y otra. Hay muchísima luz, muchísimo movimiento, muchísimo sonido y no tiene una trama específica como tal, ¿no? O sea, puede haber miles de tramitas. Entonces, no permite que el niño vaya siguiendo una historia como tal, ¿no? Ah, ok. De los 7 a los 12 años, una hora como máximo. Y esta hora la estoy diciendo con el contenido que ven en la escuela. Porque eso nos enfrentamos mucho en escuelas. No, pero están viendo jueguitos de matemáticas. Y ahorita Maite también nos podrá explicar por qué un jueguito de matemáticas también causa daño a los niños, ¿no? Por el sistema de recompensas, ahorita nos los podrá explicar. Y de 13 en adelante, máximo 2 horas. Máximo. También con el tiempo de escuelas, ¿no? Eso es en cuanto a tiempo. En cuanto a contenido, evidentemente, si está 1 hora entre los 6 y los 12 años, que es lo permitido, viendo pornografía, pues evidentemente va a tener un daño muy fuerte sobre muchísimas cosas, ¿no? No sé si tú quieres explicar. Sí, o sea, tú que estás estudiando psicología seguramente has escuchado sobre Skinner y el condicionamiento operante, ¿no? Todos seguramente hemos escuchado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es acción-reacción. Tú tienes un sistema de recompensa y, por ejemplo, tú le das una barrita de chocolate y él, por reacción, va a el neurotransmisor del placer, que es la dopamina, va a ¿cómo se llama? Perdón, se me fue. ¿Reaccionar? No. A estimularse. A generar, a producir. La traductora. Va a producir cierta cantidad de dopamina, pero el sistema de recompensa, igual que el cochecito, necesita más
reproducción de esta dopamina para poder llegar a ese punto de placer. Pero ¿qué es lo que pasa siempre en el cerebro con estos niños que están viendo constantemente esta rapidez y todo esto? Obviamente el sistema de recompensa es acción-reacción mucho más rápido. Entonces los niños necesitan eso mucho más rápido. Necesitan que la dopamina se desprenda mucho más rápido, con mucha más cantidad. Y entonces el sistema de recompensa es acción-reacción y mucho más rápido y mucho más sin sentido y mucho más todo fast life. Y eso es lo que pasa con los niños. Aquí, por ejemplo, Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española que ha comprobado cuánta dopamina liberamos. Ella más o menos establece, cuando tú te comes un chocolate, liberas 55 de dopamina. En un juego de fútbol, 200 de dopamina. Y con un video de TikTok puedes liberar 600 de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro de un niño de 5 años que tiene muchísima neuroplasticidad se acostumbra a recibir 600 de dopamina en 20 segundos. Y entonces le dices, vamos a jugar con tus amiguitos, que te va a dar 100 de dopamina. Gracias. A lo siguiente. No, y de hecho sí pasa muchísimo. En el centro tenemos muchísimos casos de mamás que nos dicen, es que Maite, tenemos el caso de una paciente que nos decía, es que lo llevé a Disney. O sea, ¿cómo te explico que estábamos en Disney y no quería hacer nada que estuviera en el iPad? Por supuesto que no. O sea, ¿tú crees que Disney le va a dar la misma dopamina que le da un reel de TikTok o un baile de K-pop? Obviamente no. No le va a dar la misma dopamina. Entonces el niño no quería estar en Disney. Hubo un clip que nos criticaron mucho hace poquito que yo hablé de una cosa que se llamaba, un formato que se llamaba el brain rot en TikTok. Pero fue muy viral. Lo que más me sorprendió y me asustó es que el 80% de esos comentarios eran diciéndome cosas como las que yo le hubiera dicho a mi mamá o a mi abuela hace mucho, de que, ay, mamá, que te decían, Pokémon es el diablo, y tú, ay, ya, güey. O sea, cosas así. Y entonces todos los comentarios eran que yo estaba exagerando. Te pareces a mi mamá, ya pareces abuela, eres un boomer y ya están señores y pura cosa así. Y yo vi esos videos del brain rot porque vi que era una tendencia en los niños. Y cuando vi el contenido era una taza de baño y luego salía algo de adentro y luego salía otra cosa y luego se cambiaba la escena y luego era un pie y luego era un gato y luego se acababa el video. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo como adulto decía, no entendí qué es esto. Y eran videos de 30 segundos, vamos a suponer, ¿no? Y tenían cancioncitas y jingles y otras cosas y bla. Y los niños lo repetían y lo reproducían. Y vi una fiesta con temática de eso, incluso en redes sociales y todo. Y yo lo que les dije es que no lo ve porque le gusta. Lo ve porque no entiende y su cabeza le está diciendo, ve otro para ver si lo entiendes y ve otro para ver de qué trata. No sabes cómo nos criticaron eso. Y yo lo que dije es que cómo puedes estar defendiendo el hecho de que un niño vea esto y se te haga normal. O sea, no tiene ni siquiera, no está aprendiendo nada. No le va a dejar nada. No hay algo positivo que vaya a sacar de esa madre, más que según tú entretenerlo y es un niño, deja que se entretenga. No, brother. O sea, yo me entretenía jugando con cajas, no con un... Y el problema es que regresar de eso creo que es luego lo complicado. O sea, por ejemplo, mis hijos están chiquitos, tienen 1 año y medio, pero yo ahorita 0 pantallas de ningún tipo. Pero pon tú que de repente a lo mejor baja mi esposa y los va a echar a la carriola para sacarlos a pasear y a lo mejor me pasa, yo estoy en la compu y a lo mejor me pasa uno en lo que le meto la carriola, ni ve la pantalla, güey. Se entretiene más con el teclado y lo empieza a apretar así que la pantalla porque realmente pues, no les hemos puesto ni una sola pantalla. Pero el problema es hazlo y luego regresa de eso. También yo tengo sobrinos que los veo y están ya más grandes, pero desde los 6, 7 años no pueden estar en ningún lugar sin un iPad. Que aparte hay otra cosa que no sé si ustedes hayan abordado que me gustaría preguntarles, porque algo de lo que también yo he visto que es dañino, aparte del tema de las pantallas, es el sentido de pertenencia de tener un iPad agarrada. O sea, que no es lo mismo ver una pantalla pegar en la pared una película o lo que sea, tener un iPad aquí, o sea, como ese sentido de control. Sí, o sea, aquí hay algo muy importante. El niño no extraña lo que no conoce. Entonces, el niño se acostumbra a un estímulo porque tú como adulto lo acostumbraste. Ahorita Mercedes nos va a poder explicar un poquito más de los huérfanos digitales. Pero el niño, en el tema de pertenencia, en el tema de tener el iPad, él se acostumbró a tener un estímulo que le da muchísima estimulación, que le da muchísimo entretenimiento fuera de lo que él necesita y constantemente lo va a necesitar. Pero aquí hay algo muy importante, el juego libre, que también Jonathan Haidt lo explica muy bien en el libro, que es el niño necesita el juego libre en ciertas edades para poder desarrollarse correctamente. Y ahorita los niños no están teniendo juego libre. Juego libre es convivir con otros niños, el parque, el juego libre, o sea, ponte tú ahí, el niño... Que haga lo que quiera. Ajá. El aburrimiento. Sí, o sea, el niño necesita aburrirse. Yo, por ejemplo, en el centro a nuestros pacientes les decimos muchísimo, ten 1 hora al día que tu hijo se tenga que aburrir. No, pero ¿qué le voy a poner a hacer? Nada. O sea, tú te vas a sentar en el cuarto y le vas a decir, mi amor, es tu hora de aburrirte. Obligatoriamente. Porque ahí crean. Sí. Ahí sale la creatividad. Pero entre ese aburrimiento, perdón,
Sí, yo lo veo, por ejemplo, ellos ya andan por toda la casa caminando en el piso de abajo y pues su tiempo de aburrimiento es abren cajones, sacan toppers, avientan, exploran. Eso es lo que a mí me gusta, porque por ejemplo a mí me pasa mucho cuando tengo los dos. Uno se echa siesta y la otra no. Entonces, para mí es un pedo porque... Tiene que haber silencio. Duermes a uno y tiene que haber silencio. Tú sabes de eso. Sí. Y la otra está ahí como así que, oye, 2 horas, ¿qué vamos a hacer, güey? O sea, este güey no se va a levantar y no nos podemos ir. Entonces, a veces es de que, a ver, Bluey, ¿no? O vamos a ver tú y yo X cosa y lo estoy viendo yo con ella. Me pasa que lo que le pongo de repente le aburre. O sea, como cuando yo de chiquito me hartaba la tele y me ponía a hacer otra cosa. Y eso sí lo disfruto, güey. Porque de repente va y yo no le digo nada. Pero como que se va al piso y luego agarra una silla y luego agarra una colcha, es una casa y de repente dice, voy a cocinar galletas. Dale lo que tú quieras. Pero para mí eso es como de... Como que me hace descansar. Como que digo, güey, la estoy viendo como lo que yo hacía de chiquito, que era, pues, desaburrirme con lo que encontraba, güey. Pero es que aquí el tema es que los papás a fuerza quieren tenerlos entretenidos 24/7. O sea, los pacientes... No, y déjate hiperestimulados. O sea, sí también, pero los pacientes que llegan al centro es que tiene clases lunes, martes y miércoles de 6 a 8 y después se ponen en la pantalla. Después, o sea, los niños no tienen ni un segundo para respirar. Y esto no solamente afecta de esto de ser de pertenecer, sino también en la adolescencia es impresionante. O sea, nosotros tenemos algo en el cerebro que se llama red neuronal por defecto, que es tu voz interna. O sea, tú te hablas a ti mismo y te dices, hoy me veo bien, hoy no me veo bien, hoy esto y el otro. ¿Qué pasa? Los adolescentes ya no la tienen. O sea, no se escucha, no se está trabajando esta voz interna. ¿Por qué? Porque o se maquillan con música todo el día o están estudiando con música o más bien el TikTok. No sé si han visto estos videos que la niña está cortando algo en la tabla y está viendo TikTok al mismo tiempo. Y todo eso es constantemente no se escuchan. Y no se conocen el autoconcepto. Bye. Y algo que nosotros hacemos mucho, mi esposa y yo, que pues ahorita con lo que dicen me suena, que también es algo bueno, es ellos normalmente se despiertan 6:30, pero los sacamos de la cuna hasta las 7:30. Para que estén ahí. Y ahí están pendejeando y digo, como nosotros también de repente llegas por uno, güey, y ya no hay chupones porque se estuvo aventando al otro para que se despertara y pendejada de estilo. Pero creo que esto va de la mano con un componente que hoy ya no ves, que es la tolerancia a la frustración, que hoy los niños no tienen el más mínimo grado de tolerancia a la frustración y eso para mí es de las cosas que más te preparan. Esto que estaba platicando Maite, yo, perdón que te interrumpí, pero lo que estaba platicando Maite yo lo veo mucho en los parques. Por ejemplo, cuando llevo a jugar a mis hijos al parque, mis hijos tienden a socializar mucho con otros niños o buscar como oye, ¿cómo te llamas? Y no sé qué. Pero yo noto, y me tocó ver una vez muy claramente en un restaurante, que yo me moví de ahí al parque y ellos también, otra familia que estaba por allá. Pero mientras estábamos desayunando, todos tenían un iPad enfrente. O sea, los papás y las tías y la abuela estaban platicando. No estoy criticando, estoy contando una historia porque siempre se ponen cuando critican las pantallas. Pero el punto es, no. O sea, yo sí lo critico, yo no lo hago. A lo que quiero llegar es, la gente como que no divide es que, ¿cómo se llama? Como que cree que es una guerra contra la tecnología. No es una guerra contra la tecnología. Nada. Es entender el daño que se genera. Y a lo que quiero llegar es, cada niño tenía una pantalla enfrente. Cada uno con su cosa esta que se agarraba de colores diferentes. Yo vi y estaba en periquera. O sea, era una bebé de año y meses. Y estaba viendo ahí no sé qué. Y el otro niño también. Y el otro niño YouTube. Fuimos al parque. No hablaban con nadie. Y se quedaban viendo así como que a cómo le hablo, cómo le digo. Y yo los veía y le decía a Antonella, oye, háblale a esa niña. E iba y le decía, hola, y no sé qué. Y la otra como que le daba como pánico. Y lo primero que me llegó a mí a la mente fue las pinches pantallas. Sí. O sea, que parezca como lo que te decía la abuela. Dije, las pantallas. Güey. Es que al final las habilidades sociales, la empatía, todo eso se desarrolla haciéndolo. O sea, tú no naces sabiendo cómo socializar y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo de las pantallas, y eso nos lo preguntan mucho los papás, ¿cuánto tiempo puede estar? O sea, el tiempo que esté en pantalla, tú le estás quitando de habilidades sociales, de empatía, de aspectos neuromotores. Le estás quitando ese tiempo a habilidades que tendría que estar desarrollando en ese momento. Y regresando un poco al juego libre, el juego libre es el primer ensayo para la vida adulta, ¿no? Y los niños tienen que ensayar para ser adultos, para después, cuando vayan a pedir un trabajo, puedan ver a los ojos a la persona que le están pidiendo el trabajo, puedan hablar con ellos. Pero si no lo ensayan durante su infancia, pues entonces no van a saber hacerlo a los 18 o 20 años que tengan que hacerlo, ¿no? Pensemos en un juego libre. Hay 2 niños que están poniendo reglas y que están diciendo, si tú no las cumples, pasa tal cosa. Ahí tenemos futuros legisladores, tenemos futuros jueces, tenemos futuros negociantes, pero tienen que ensayarlo en la infancia y en la adolescencia y no están teniendo esas oportunidades, ¿no? Y esto que nos estaba diciendo Maite de, ¿cómo se llama? Los huérfanos digitales. No, la red neuronal por defecto. Que es la voz interior. ¿Qué sucede cuando está en la adolescencia, no?
Pongamos el ejemplo de un niño, ¿no? Está tratando de salir con una niña, 13, 14 años, o de darle la mano, y entonces le da la mano y la niña le quita la mano y le voltea la cara, que son cosas que pueden suceder, ¿no? Y le dice no, ¿ok? Y entonces el niño empieza a buscar, la niña me rechazó, y encuentra a los incels. Ustedes han ubicado a los incels. Sí. Y encuentra a los incels, ¿no? Los célibes involuntarios, porque las mujeres nada más nos fijamos en el físico y en el dinero. Y entonces empieza a decir... Es correcto. Claro, yo soy incel, ¿no? Y lo empieza a ver a los 13 años y entonces empieza a convencerse y a los 17 años dice, voy a matar a estos porque lleva 5 años consumiendo esta ideología cuando además es una etapa fundamental en la autoestima, identidad, autoconcepto. Y claro, de los 13 a los 17 años consumió esto. Sus papás no se dieron cuenta además, porque además nos llegan muchas familias que son familias que promueven valores distintos. Y dicen, es que no sé de dónde está sacando estas ideas. Claro, pues es que hay un tercero silencioso que está en el cuarto de los niños, que está educando sin que tú te des cuenta y lleva 5 años metiéndole ideas. Además, ideas con luz, con movimiento y con sonido. Y que ahí para mí lo peligroso muchas veces es, ahorita con tanto contenido que se ve en redes sociales de temas sociales, el gran problema muchas veces es que, sobre todo jóvenes, identifica ciertas cositas que le resuenan y que aunque a lo mejor pueden ser cosas bien o mal enfocadas, porque hay de todo, lo personaliza y lo externa de una forma. Porque no tienen un espejeo. Y no tienen un filtro para decir... O sea, les pongo un ejemplo, no muy sencillo, ¿no? Cuando se habla de todo este tema de que a los hombres les gustan mujeres más jóvenes, ¿no? Hay un grupo de hombres que es como... Pues realmente no es que te gusten más jóvenes, es que es el único grupo de mujeres que puedes aspirar. Entonces te escudas en eso y ves a muchos niños que se identifican con ciertas cositas y se las adueñan. Y cuando los papás no están ahí para controlar todo ese tema, después pasan, no sé si en la serie esta, la de adolescencia, claro. Pasan esas cosas. Ese es ahí donde lo peligroso, porque lo hemos platicado él y yo muchas veces con nuestro tipo de creación de contenido. Inevitablemente tenemos grupos similares que se te van a pegar a tu contenido. Y gente joven, o sea, 16, 17, 18 años, que de repente ves en comentarios y dices, carnal, qué pedo. O sea, pero es que es que también es esto que no tuvieron ese contacto real, güey. O sea, por ejemplo, si un niño, un adolescente... Cuéntale el curso de hablar por teléfono ahorita que ya lo... sí, que en la universidad, una universidad en UK, ya estaban dando talleres y cursos de cómo hablar por teléfono. Sí, claro. O sea, cómo hablarle a alguien sin titubear y sin pena y sin miedo. Y por ejemplo, lo que quiero llegar es estos adolescentes que se vuelven incels o que se meten en foros y comunidades súper tóxicas, pues es que el algoritmo de entrada ya está podrido, güey. Te va a radicalizar justamente en donde sabe que te va a generar una emoción. Eso ya está claro, ¿no? Pero no tienen una comparativa de decir, yo he socializado en la calle y ahorita estoy viendo redes sociales porque todo su mundo son redes sociales, güey. O sea, no conoce la vida real allá afuera. Porque muchas veces que nosotros escuchamos a estos chavos, yo les he dicho, ¿ya les has hablado a una chava? No. ¿Te has rechazado una? No. ¿Has tenido novia? No. Entonces, ¿por qué me dices que todas son así y así? Porque eso dice el foro. Le dije, entonces hazlo tú, ve y trátalo tú, ve y ten una conversación tú. Y si te rechazan, ok, ya tienes tu confirmación y es un sesgo, pero a lo que quiero llegar es, trata de hacer las cosas. O sea, está muy... El pensamiento crítico. Justo lo que decíamos, el pensamiento crítico. Decir, a ver, lo platicábamos antes de empezar. Hoy piensas algo y es, eres tal o eres tal. Es como, güey, puedo tener el pensamiento crítico para decir, de estos dos paquetes de ideologías... pues esto es bueno y lo agarro, pero esto no me gusta y ya te etiquetan con un cierto tipo de ideología. Quiero preguntarles algo, ahorita que estamos tocando como todos estos temas de ya la tecnología, habilidades sociales y demás, que yo también veo y que no sé si sea como ahora sí que el remate a aprovecharte de las vulnerabilidades que esto está generando en los niños. Creo que también algo que está pasando de la mano con todo esto es, y que a nivel psicológico está demostrado que es muy bueno, es la regulación social, que hoy no estamos teniendo. ¿A qué te refieres con la regulación? Por ejemplo, es que no quiero usar esa palabra porque no me gusta, o sea, el tema de como el bullying social, pero no, la regulación social de que alguien haga algo, un niño, sobre todo adolescente, y le digas, güey, no, esto no está bien, güey, esto no está cagado, total. Mira. Hoy todo es aceptar y no le puedes decir nada. Como dicen por allá afuera. ¿Sabes quién habla mucho de este tema? Jordan Peterson. Habla mucho de este tema. Y lo dice, güey, la regulación social te mantiene cuerdo, porque el hecho de que haya alguien que te ponga frenos. O sea, las reglas sociales. Es lo que quiere decir. O sea, hay reglas sociales, pero es que tú no aprendes reglas sociales. Nosotros aprendemos por algo que se llama neuronas espejo. Que tú
al inicio aprendes a hablar y a todo porque tú escuchaste a tu mamá, a tu papá hablar y por eso aprendes. Pero ahorita los adolescentes aprenden porque escucharon las canciones de K-pop y por eso están cantando eso. Por ejemplo, que nos platicabas que tu hija que cantaba las canciones sin ni siquiera ver los videos por repetición. Pero es exactamente lo mismo. Los niños están teniendo por repetición. Y aquí me gustaría aunar a lo que estamos platicando el tema de las generaciones de cristal que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Es la tolerancia a la frustración. De chiquititos, cuando un niño se frustra o siente una emoción incómoda, ¿qué hace el papá? El iPad. Estoy enojado, estoy ansioso, el iPad. Y entonces el niño no se acostumbra a poder lidiar con eso. Lidiar con el enojo, con la tristeza, con la frustración, nunca. Entonces, ¿cómo quieres que de adolescente diga, una niña me rechazó y no la voy a matar? Pues por supuesto, porque no tiene esa capacidad de tolerar el rechazo y de tolerar esta frustración. Y eso es porque aprendió de esto, o sea, porque no aprendió a hacerlo. Nosotros tenemos en el centro del caso de una niña que llegaba a sentir cualquier emoción y se desmayaba. Literal se desmayaba, cualquier emoción incómoda, se desmayaba y era un mecanismo de defensa de decir, mi cerebro no está listo para aceptar esto, entonces se desmayaba en la adolescencia. Y esto es la falta de tolerancia a la frustración que le estamos creando a los niños al darle el iPad a sentir cualquier cosa. Y esto la pertenencia también que tú preguntabas, Mike. O sea, está muy comprobado que las relaciones cara a cara, las relaciones físicas, nos dan ciertas cosas, ¿no? Y las relaciones virtuales nos dan ciertas cosas. Para poner el ejemplo, una relación física, una interacción física, pues es sincrónica. O sea, yo estoy viendo que lo que yo estoy diciendo a ustedes les está, entonces asienten y entonces yo continúo porque su lenguaje corporal me está diciendo ciertas cosas, voy leyéndolos, ¿sí? Sí, claro. En una relación virtual no hay esta sincronía, es asincrónica. Yo mando un mensaje, no estoy viendo a la persona y entonces no sé qué sucedió detrás de esto, ¿no? Pero hay una característica que está relacionada con lo que tú estabas preguntando, que es el sentido de pertenencia. En una relación cara a cara, en una relación física, en una relación cara a cara, hay un sentido de pertenencia muy alto, ¿no? Entonces, para ir a una clase, pues tienes que ir vestido, tienes que hablar de cierta forma, tienes que comportarte de cierta forma y si no, pues te van a echar de la clase, ¿no? Pero ¿qué sucede en las relaciones virtuales? En las relaciones virtuales o todo es blanco o todo es negro y seguramente lo ven ustedes en sus seguidores, ¿no? O odias completamente o no hay matices. Y entonces, ¿qué sucede? No empiezas tú a desarrollar este sentido de pertenencia que tiene que ver con este control social, la regulación al final, ¿no? O sea, todo es aceptado o todo es odiado y entonces si eres animalista, si no eres animalista, en ese momento te odian, te sacan del grupo y demás. Entonces, los niños, nosotros como adultos, pues ya aprendiste eso, si las pantallas alrededor, ya lo aprendiste y aún así tenemos conflictos en la adultez, ¿no? Pero es lo que iba a preguntar, o sea, si me queda claro que la brecha entre lo digital y lo presencial es muy grande, pero ¿no ven ahorita también que en la parte presencial empieza a haber mucha falta de regulación social y lo voy a poner un ejemplo, o sea, las escuelas o lo que se vio en las leyes de adolescencia, que no respetan ya a los maestros porque si no va a ir el papá y le va a, o sea, con todo esto que estamos viendo de la crianza respetuosa mal enfocada, que todo es no decirle que no a los niños, no enseñarlos a frustrarse, bla, 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 que en las escuelas es lo mismo, es ¿por qué le hiciste esto a mi hijo? Y por qué quién sabe que eso te priva de cierto tipo de regulación social y eso crea narcisistas, eso crea dictadores, eso crea... Pero creo que esto va mucho más a la falta de empatía. O sea, los adolescentes igual por las neuronas espejo, por todo esto, generan una falta de empatía y la falta de habilidades sociales. Ahorita los adolescentes tienen muy poca empatía por los demás. Y entonces, no solamente es la regulación social, sino es también los extremismos que tenemos. Y en las escuelas y en todas partes, todo el tiempo es, si no eres exactamente como pienso yo, que ni siquiera es un pensamiento crítico, es lo que he estado viendo en redes sociales y lo que me conviene muchas veces pensar, porque aquí también nos vamos a lo que son los grupos que si no piensas como yo, te sales de aquí. Y esto es una falta de... Pero esto en las escuelas hoy ya se está viendo mucho. Sí. O sea, al grado que incluso personajes de cierto nivel que tenían ciertas ideologías un poco más conservadoras, pues el mismo Jordan Peterson, o sea, a ese güey le querían quitar su licencia y es como, güey, a ver, yo enseño a la gente a pensar, yo enseño a la gente a cuestionarse por qué, porque me llegan, y él lo platica muchas veces, a mí muchas veces en universidad, o sea, ni siquiera está hablando de niños, está hablando de la consecuencia de lo que pasó en tu niñez con todo este tipo de cosas. A mí me llegan muchísimos jóvenes con ciertas cosas y yo lo que hago es cuestionarlo, yo los enfrento y digo, a ver, quiero que me dices por qué estás pensando lo que piensas. Charlie Kirk, o sea, que eso hoy nos estamos privando, creo que hay mucho de eso. Sí. Y también yo creo que está muy relacionado a los huérfanos digitales y eso lo queríamos tratar también porque es un tema del que no se habla. ¿Quién son los huérfanos digitales? Son todos los nacidos después del 2000
que tienen a sus papás presentes, pero que realmente están ausentes, o sea, no están disponibles. ¿Y por qué? Porque todos estamos atrás de un teléfono, trabajando, estudiando, viendo redes sociales, lo que tú quieras, pero todos los adultos tenemos una cierta adicción a la tecnología, ¿no? Tristemente. Habrá sus grandes excepciones que no, pero en general todos estamos detrás de un teléfono. Entonces, ¿qué sucede? El niño va creciendo sabiendo que sus referentes más próximos, que es mi papá y mi mamá, el que me cuida, la persona que me cuida, mis abuelos, los maestros, están ahí presencialmente, pero no están disponibles. Y simplemente yo me he dado cuenta con mis hijos, yo ya logré con mis hijos no tener el teléfono, por ejemplo, presente cuando estoy con ellos, ¿no? Pero mi mente... me tardé muchísimo tiempo en lograr controlarla. ¿Y a qué voy? A que mi mente estaba digitalizada. Y entonces tenía 20 tabs, 20 abiertas. Tengo que hacer esto, tengo que mandarte el mensaje, tengo que comprar esto en Amazon, porque a eso nos acostumbró la tecnología. Así nos acostumbramos a pensar por la tecnología, ¿no? Porque entonces puedes solucionar 20 cosas a la vez, aunque realmente no la estás solucionando. Entonces, ¿a qué voy? Los niños empiezan a acostumbrar a que los adultos no están disponibles. ¿Y por qué tenemos niños que se avientan al suelo, hacen mil show, gritan? Ven, porque es veme. O sea, atención. Y entonces, ¿qué sucede? Pues todo esto está influyendo obviamente en que no se desarrolla la empatía porque ni siquiera estamos viendo cara a cara a las otras personas. No, en los festivales, los niños ven a sus papás a través de una pantalla. Siempre una pantalla. Claro. En el festival de Navidad, la última vez que fui consciente de eso, o sea, que yo no lo pensaba, pero después justamente iba a grabar a mi hija en el show de Navidad y lo primero que hice, saqué el celular y volteé y todos los papás estaban así y yo dije, o sea, yo nada más, en ese momento se lo conté a Mike, le dije, pensé que veía del otro lado mi hija. Entonces, imagínate voltear así a ver a los papás y yo en mis épocas, pues veías a tu mamá gritando o así y acabas a ver un güey con una pantalla. Y me acuerdo que lo que dije es, voy a cambiar ahorita la dinámica y me puse el celular así y le estaba yo saludando y hablando, pero pues estaba grabando desde acá. Y otra cosa que empecé a hacer es cuando me habla mi hija, pero yo estoy contestando un mail o lo que sea, lo volteo y volteo a verla. Ya acabé y me vuelvo a voltear el celular. Y eso sí lo tuve que forzar y me costó mucho porque era como si ella entendiera que yo puedo estar. Sí, claro que sí. Ajá. Y yo dije, como que asumes que lo entiende. No entienden, es un niño. O sea, lo que quiere es que lo voltees a ver y le digas y le escuches. O sea, aquí los niños sufren muchísimo de algo que se llama sentimiento de abandono. O sea, por ejemplo, nosotros en el centro tenemos casos de niños que han vivido en orfanatos y así, y tienen el mismo sentimiento de abandono que los niños que sus papás les hacen fubbing. El fubbing es decirle, ajá, sí, ajá, lo que quieras, ajá. Y entonces los niños tienen la misma sintomatología de un sentimiento de abandono. ¿Se llama el término ahora? Fubbing. Fubbing, que es como el sí. Ajá. Lo que hacemos todos. Lo que hacemos todo el mundo. Ajá, pues yo lo hacía, porque tú asumes que si te lo hago a ti, pues yo creo que tú entiendes que estoy contando un mail, pero el niño no, o sea... Y fíjate que esto, sobre todo con los huérfanos físicos, o sea, los huérfanos, el otro día escuchaba un testimonio de una niña que decía, y que está muy establecido científicamente, que aprender a ver a los ojos se desarrolla en la primera infancia, de los 0 a los 6 años de la primera infancia, de los 0 a los 6 años, ¿no? Entonces, tú aprendes a ver a los ojos porque alguien te vio a los ojos. Y entonces aprendes a desarrollar eso. Entonces, ¿qué sucede? Los niños que están institucionalizados, o sea, que en el DIF y demás, tienen mucho menos este contacto y ellos ya grandes platican que lo que más les ha costado trabajo en la vida es ver a los ojos a alguien porque de los 0 a los 6 años no lo aprendieron. Cuando yo empecé a ser consciente de esto, yo estaba maternando, estaba además dando pecho y me di cuenta que yo estaba dando pecho con el teléfono así. Y dije, ¿en qué momento estoy haciendo este vínculo con mi hija? Viéndola a los ojos. Y eso, y además tú crees, está chiquito, no pasa nada, pero es cuando más les afecta. Entonces, al final, tenemos huérfanos digitales desde las cosas más básicas como aprender a ver a los ojos. Fíjate que ahorita, o sea, vuelvo a hacer el comentario aquí porque creo que es importante. No es satanizar la tecnología, es entender el riesgo que muchas veces nosotros no conocemos. O sea, e insisto, más allá de que alguien se tome personal lo que estamos platicando, porque alguien se lo tome personal. Y eso es algo muy grave ahorita, porque si criticas esto, gente que ya lo hizo parte de su identidad o que sí lo hace en su rutina diaria, lo va a tomar como una crítica y una ofensa. Pero es falta de tolerancia a la frustración. Estoy de acuerdo. Justamente es lo que estamos hablando. Es como de, brother, no estamos diciendo que no lees una pantalla. Estamos diciéndote que, yo te quiero entrar a ese tema. Siempre que decimos que es como una droga, la gente se escandaliza y nos dice ridículos. O sea, ¿por qué le darías? O sea, ¿le darías alcohol a tu hijo? ¿Le darías un cigarro a tu hijo? ¿Le darías una droga a tu hijo? No, entonces, ¿por qué le darías ese acceso a esto? Que las plataformas dicen 13 años, para empezar, nadie les respeta. Pero independientemente de eso, olvídate de las plataformas sociales. ¿Por qué le darías algo que le está abriendo puertas a un mundo sumamente cuestionable a tus propios hijos? Es que yo creo que estamos, y ustedes me imagino que sabrán más de esto, pero yo creo que estamos como... A ver, para que cada que hay un cambio de algo, tecnología...
pues tienes un periodo en el cual tienes que... Adaptación, ¿no? Pues adaptación y también pues para ver qué consecuencias pueden tener. Hay data que a lo mejor no puedes tener disponible inmediatamente cuando salieron los teléfonos. Creo que estamos como que justo en ese punto de inflexión en el cual ya empieza a haber gente que es un poco más consciente de esto, pero pues todavía está esa resistencia de la gente que pues no, güey. O sea, porque todo esto que estamos platicando, cuando nosotros teníamos hace 10, 12 años, pues ni te pasaba por la cabeza. No había como esa data disponible para decir estas son las consecuencias de, güey, pues tienes que vivirlo. Vamos a prueba y error. Pues y ahorita creo que ya estamos como en esa etapa. Por ejemplo, también platicamos el rato fuera de cámara del tema de la pornografía, que era muy normalizado. O sea, entonces en ese periodo, pues es extremadamente normalizado. Pues sí, un celular, una tablet, un tal, el niño aquí, esto, el otro. Y como que ahorita ya estamos viendo como los rezagos de todo eso que ha pasado y está como la gente consciente y la gente que pues, se resiste. Porque o sea, yo sí puedo poner este ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente en alguna ocasión cuando estaba adolescente en la computadora de estas grandes de escritorio con internet de AOL que se conectaba con el teléfono, la chinga, que un vato en una casa de unos amigos abría una foto pornográfica, ¿no? En lo que se acabó de descargar, güey, ya había tocado la mamá a la puerta y todo. Y era, te estoy hablando de píxeles, ¿no? Alcanzaste a ver un pecho y la cara y... Oh, ya, y todo el mundo así. Yo lo traslado a hoy. Imagínate la cantidad de cosas que puede ver en un minuto. Sí. Olvídate de... un 30 segundos. 30 segundos. Esa imagen ya no se la vas a quitar de la cabeza. Y eso es lo que yo trato como ahorita de dejar muy claro. O sea, está el riesgo cerebral que estamos hablando de la dopamina y todo esto. Pero me gustaría pasar ahora a la otra parte que también hablan mucho, que es los riesgos más allá del daño que le haces al niño, que es la trata, el reclutamiento a lo mejor en temas de crimen organizado, el tema del grooming, todo eso. O sea, pues ustedes también lo han abordado. ¿Quieren platicar algo de eso? Que creo que es... Todo lo primero que dijimos son efectos. O sea, si un niño está frente a pantallas, le va a pasar eso psicológicamente, de salud física y demás, ¿no? Pero después están todos los riesgos que pueden o no pasarles, pero que están pasando mucho más de lo que pensamos que están pasando, ¿no? Y entre los riesgos está el grooming, el catfish, el ciberbullying, la cooptación por delincuencia organizada y por trata sexual y muchos otros, ¿no? Sí. Queremos como platicar como los que están sucediendo a más grande escala. Y por ejemplo, lo que más está sucediendo es la sextorsión. ¿Qué es la sextorsión? Es lo que viene después del sexting. Sexting es intercambiar fotografías tuyas, ¿no? Muchas veces porque tú quieres, muchas veces las mandas creyendo que es el amor de tu vida. Y yo siempre se los digo a los niños, no es un delito mandar tus fotos, es una pendejez enorme. O sea, los famosos packs. Los famosos packs es un error enorme porque tú no sabes, en cuanto tú das clic, no sabes cómo se va eso o sea, tú pierdes el control sobre eso, ¿no? Pero después del sexting viene la sextorsión, que es toda esta extorsión con base en esas fotografías y esos videos, ¿no? Y como esos nos están llegando muchísimos casos al centro de sextorsión. O sea, justo en el centro tenemos casos que el niño ni siquiera por amor mandó estas fotografías. O sea, pasa muchísimo que la persona en redes sociales le dice, es que yo soy fulanita y soy tal y guapísima, y le empieza a mandar fotografías y el niño a sus 15 años le manda él fotografías y después le dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a mandar todas tus fotografías si no me mandas dinero. Entonces, justo el caso que tenemos en el centro, ella dejó de comer, ¿qué? ¿Un mes? Sí, un mes más o menos en la escuela para ahorrar todo ese dinero y estarle mandando dinero al, obviamente, el que estaba sextorsionándola. Pero aquí hay algo muy importante. No se atreven a decirle a los papás. No es una extorsión que ellos puedan pedir ayuda. Entonces, hay veces, tuvimos el caso de uno que llevaba 2 años que la estaban sextorsionando con esa fotografía. Entonces, ¿por qué edades tienen los principales casos? O sea, entre 14 y 18 años. Pero nos llegó un caso, por ejemplo, a través de Roblox. Sucede mucho en los videojuegos, que los agarran mucho más chiquitos, que ahorita si quieren nos metemos a tema de videojuegos, pero, por ejemplo, este niño en específico, 9 años, le dicen, ¿quieres Robux? Que es el dinero de Roblox. ¿Cómo le vamos a hacer? Salte de Roblox y escríbenos a través de WhatsApp. Los migran a otras plataformas, que es un modus operandi muy común. Que tienen menos control. Que no hay control, exactamente. Entonces los migran y entonces ahí le empiezan a decir, explórate, tócate, y empieza a mandarnos fotografías y videos para que te mandemos Robux. Y entonces, como esa persona ya tiene la adicción al videojuego por la dopamina que le hace sentir por el sistema de recompensa, va a hacer todo lo que sea, porque además tiene 9 años, va a hacer todo lo que sea por conseguir eso, ¿no? Y algo muy importante es que pensamos que un niño de 9 años puede identificar si está bien o está mal eso.
Estamos dejando en los niños una decisión que no tiene por qué estar en ellos, ¿no? Y decir, no, mi hijo es súper inteligente y no va a caer en eso. Los extorsionadores, los ciberpederastas se tardan 12 segundos en que un niño se quite la ropa enfrente de una cámara. Entonces, ¿por qué estás dejando a tu hijo, a tu hija, que tiene la habilidad mental de un niño de 9 años, que no está mal, pero es un niño de 9 años, con ciberpederastas de 40 años que tienen la habilidad mental para conseguir que un niño se desnude frente a la cámara en 12 segundos? Ahora, yo también lo que diría es, ¿por qué le darías a un niño un celular con WhatsApp a los 9 años? Bueno, aquí no era... ¿Por qué le darías un celular? Por eso. Pero es que además el problema es que ya no está sucediendo solamente a través de celulares. Por ejemplo, está jugando Roblox y entonces los papás están tranquilos que están jugando Roblox. En este caso en específico fue a través del WhatsApp del hermano. O sea, no era su celular. Se va al celular del hermano y ahí lo consigue. Que también, no sé si ustedes llegaron a escuchar justo este tema de Roblox, que digo, Armando y yo nos encanta hacer conspis y chingo de cosas que está pasando a nivel mundial, pero hay muchas cosas que vienen promovidas desde los mismos creadores de ese tipo de plataformas. Claro. De Roblox, de hecho, se sonó mucho un caso de un chavo como de 18 años, no me acuerdo el nombre. Sí. El que se dedicaba a cazar. Se dedicaba a cazar. Ajá. Y le llegó un correo de parte del CEO de Roblox diciéndole como, güey, párale porque estás haciendo de Roblox un lugar no seguro. Le dijo, cabrón, yo, güey, en lugar de tú por cerrar las cuentas, todo esto es bola de pedorros. Yo soy el responsable de eso. Entonces, sí, WhatsApp y eso tiene menos regulación, pero dentro de las mismas plataformas eso yo creo que viene promovido. Es que a fin de cuentas es marketing. Está penetrado con todo eso, güey. Hay videos de niños en YouTube Kids que en medio tienen escenas ya, o sea, adrede, o sea, con dolo de joderle la cabeza a niños. O sea, por eso te digo, ya ni siquiera puedes confiarte de, es que es un juego de niños, es que es YouTube Kids. No, padrino. Hay gente que tiene el pensamiento de, ¿dónde? O sea, un PDF donde va a buscar niños. Sí. No, pero es que todo esto es marketing. O sea, perdón, justo lo que estabas diciendo de los 13 años, que la edad de los 13 años que son las redes sociales. Realmente aquí hay una estadística, hay un estudio que me gusta mucho de marketing, que es para que un cliente te dure toda la vida, lo tienes que atrapar desde los 13 años, porque los 13 años es cuando el niño empieza a entenderse a sí mismo, empieza a crecer un poquito más. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? La pornografía, las redes sociales es desde los 13 años y todo desde los 13 años, pero es puramente marketing. Y entonces, ¿quién es el afectado? Pues obviamente los niños. Sí. Sí, al final, digo, obviamente tiene que ver con esto, con grandes corporaciones detrás que están lucrando tremendamente con nuestros niños, con nuestros hijos, están lucrando a través de ellos. Y también, por ejemplo, los 13 años en Estados Unidos se puso porque era cuando la edad, cuando el papá puede dar el consentimiento al niño, con el consentimiento del papá puede dar sus datos personales, ¿no? Pero en ese momento, lo que tú dices hace rato, en ese momento no había estudios científicos de todos los daños que causaban redes sociales, videojuegos, pantallas. Ahorita ya los tenemos. Entonces tenemos que dar pasos atrás. Hay muchísimos países que están legislando. Nosotros estamos en la lucha por la legislación federal y de la Ciudad de México, que están, ya nos dimos cuenta que esto no puede estar en manos de un niño. Después sí, y tenemos que enseñarle a cómo utilizarlo, sí, pero las habilidades para utilizar la tecnología no se desarrollan utilizando la tecnología, se desarrollan sin tecnología y eso es súper importante. O sea, las habilidades blandas, las habilidades de aprendizaje, para poder desarrollar concivismo con una ciudadanía digital, los medios digitales no se desarrollan en medios digitales, se desarrollan antes y ya que un niño está formado con todo esto, se le puede dar acceso a eso. Y una pregunta, ustedes en el centro, me imagino que tratan todo este tema a nivel niños, ¿no? Sí. Ok, pero hago la pregunta porque pues eso yo creo que es un... Pero también adultos, ¿eh? Es lo que te preguntaba. Sí, tenemos niños, adolescentes y porque adultos. eso es una aspirina al final del día, porque eso la culpa la tienen los papás. Totalmente. No. A ver, con los niños y adolescentes es un trabajo multidisciplinario con los papás. Es imposible trabajar tú con los niños si los papás no trabajan. Pues, claro. No, y nos ha pasado muchísimo que llegan al centro y es como, no, pero es que mi hijo, ¿por qué no supo que no podía mandar fotografías? No sabes cuántas veces hemos escuchado eso. ¿Por qué no supo? Porque es un niño. O sea, y aquí es cuando tienes que concientizar muchísimo a los papás, pero aquí entran muchísimo los huérfanos digitales. O sea, los papás primero tienen que también aprender a dejar las pantallas y también tienen que aprender a dejar esta adicción que la mayoría de las personas llegamos a tener o tienen. Entonces, aquí también los papás no quieren trabajar. Es que sobre todo en edades tempranas, porque, a ver, monkey sí, monkey do. Y al final del día es... Una cosa es que lo que tú decías, o sea, yo digo, si tienes que... Pero, por ejemplo, yo lo que procuro hacer es comida con mis hijos. Están chiquitos todavía, pero yo el celular lo dejo en mi oficina. Y todo eso es... O sea, porque ¿de qué sirve que estés con ellos si pues ellos están jugando, pero cada vez que te vuelven a ver, pues estás así? Sí. El están chiquitos todavía es algo que se dice desde siempre y que se alarga muchísimo. Okay. El están chiquitos todavía, perdóname, no es atacarte, pero es que no sabes cuántas veces lo hemos escuchado de los papás de ahorita, de los
el paciente, por ejemplo, que tenemos un paciente de 24 años más o menos, es que empezó y estaba chiquito y es que está chiquito y se quedó, está chiquito, o sea. Sí. Y ahí, retomando lo que tú dices de las familias, tenemos, por ejemplo, cursos de crianza digital. O sea, al final no nos enseñaron. Nadie nos enseñó a cómo ser papás, ¿no? Pero sí tú vas copiando lo que hacía tu papá, lo que hacía tu mamá, ¿no? Y entonces nos enseñaron a cómo cruzar la calle, nos enseñaron a no hablar con extraños, nos enseñaron a cómo manejar, ¿no? Pero nadie nos enseñó a cómo utilizar las pantallas. ¿Por qué? Porque las pantallas llegaron y no dio tiempo de enseñarle a nadie. Entonces tenemos que enseñar a cómo usar las pantallas. En qué lugares de la casa se pueden usar, en qué lugares no, cuánto tiempo antes de dormir, cómo utilizarlas, etcétera, etcétera. Y ya hay toda una teoría de cómo se debe de utilizar las pantallas, la crianza digital, ¿no? Y también tenemos cursos de detox digital para adultos. O sea, yo que convivo con la tecnología y que voy a seguir conviviendo con la tecnología, que voy a seguir contestando WhatsApps, que voy a seguir utilizando las redes como medio profesional, tengo que saber en dónde está el límite. Y entonces hay cursos de detox digital, que son 5 sesiones online, para saber tú, según lo que tú vives, cómo lograr que tus hijos no sean huérfanos digitales y cómo lograr esta línea entre ya terminé de trabajar, se acaba la tecnología, ¿no? ¿Por qué vemos tanta resistencia? Porque yo les escucho a ustedes y coincido en todo lo que están diciendo. Y nosotros lo hemos hablado por fuera. Pero casualmente, siempre que hablamos de esto, siempre hay una resistencia como si fuera un tema ideológico que decíamos al inicio de es que es de conservadores pensar así. Y el progresista le ve lo positivo a la pornografía y a las redes y a la inteligencia artificial y a que los niños o sea, como que se meten mucho a la defensiva de esto. O sea, ¿ustedes no tienen esa contracorriente mediáticamente o no la han sentido tanto? Fíjate que sí, pero cuando empiezas a especificar y a ver todo el tema cerebral que causa y todos los daños que están, no te lo pueden refutar. O sea, la gente que lo refuta es porque no quiere trabajar en sí mismo. O sea, ya porque tiene una dependencia propia. Es una dependencia propia y claro, tienen síndrome de abstinencia, que aquí también es algo muy importante que trabajamos en el centro. En el centro tenemos niños de 8 años con síndrome de abstinencia fuertísimo. Que es comparado con una droga. Que es comparado con una droga, o sea, muy, muy fuerte. Y es, por ejemplo, por lo que recomendamos que a los 13 años, el caso del niño de Polanco, que se le quitó el celular, no sé si lo vieron, y le disparó hace 2 semanas. Y le disparó a su mamá y le pegó a su hermano y los mandó al hospital a los dos. ¿Por qué? Porque el niño estaba en un síndrome de abstinencia. No se recomienda para nada a partir de los 12 años, alrededor de 12 años, arrebatar de una el teléfono. ¿Por qué? Porque puede generar esto y se pueden autolesionar, suicidios y muchísimas cosas más. Pero ¿sabes por qué creo que, o sea, que a lo mejor ellas no viven tanta resistencia? Que eso para mí también es algo que tendríamos que ver cómo lo atacamos como sociedad. Porque normalmente, y corrígame si estoy mal, me imagino que llegan todos estos casos cuando ya hay unas consecuencias de un tiempo visibles. Y el problema es la resistencia. Creo que está en los güeyes que vemos con su pinche fular y haciendo contenido, pues en edades que si están empezando no lo ves de manera inmediata. Y nosotros manejamos mucho por temas científicos. O sea, nosotros es evidencia científica. O sea, no es opinión para nada. Lo que pasa en el cerebro, lo pueden investigar en todas las partes que quieran. Es que eso de la pornografía, cómo afecta como la heroína en el cerebro, ¿cómo lo han querido refutar? Sí, no es cierto. O la sobreestimulación, carnal. Sí. O sea, esa sobreestimulación no la tenía ni el sultán de Arabia. Sí, nomás imagínate que hay gente que lo argumenta a favor de que la pornografía hasta cierto punto educa sexualmente y lo defienden desde esa perspectiva. Entonces, como qué dices, fuerte. ¿qué tipo de educación vas a estar buscando ahí, güey? No, y sí pasa. O sea, ahorita tenemos justo en el centro casos de adolescentes que empiezan a tener su primer contacto sexual y es como, no, pero es que no, yo ya no siento nada o no siento nada. ¿Por qué? Porque empecé a ver pornografía desde muy chico y obviamente la pornografía no es lo mismo que vives en una relación sexual. Entonces, pues no van a sentir nada. Y aquí mencionar en cuanto a la pornografía que el 70% de las personas que consumen pornografía, de los hombres que consumen pornografía, ejercen violencia sobre sus parejas. ¿Y por qué? Eso está comprobadísimo. ¿Y por qué? Porque la pornografía objetiviza a la mujer, ¿no? Y la minimiza y la violenta. Y entonces es algo que van ellos introyectando como algo, pues la sexualidad es desarrollar esto. Y entonces yo voy a... Sí, eso me lo contó López Batallán en un estudio que justo me decía eso, que sí generaban violencia y que en el análisis que hicieron de la cantidad de escenas, las mujeres que sufrían violencia no mostraban enojo o molestia. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Y eso generaba una relación de, esto lo haces y no genera una molestia o genera placer, pero es una actriz que sí está sintiendo una molestia, pero no te la está demostrando. Pero el problema es que incluso en el estudio lo que decían es la misma morra que está actuando no está considerando que sí le molesta porque ella piensa que tiene que sonreír o lo que tú quieras. Actuar. O sea, actuar. Sí. O sea, es una combinación de cosas bien turbias. En el centro justo tenemos... Vi una estadística, perdón, no, adelante. Que justo ya era como la consecuencia de gente que estaba en la cárcel por violencia, entre otros, no me acuerdo si fue en Argentina o en España,
Pero entre otras cosas, pues hacían un checklist de pues, muchas cosas y lo que estaba en común es que más del 80% veían pornografía. Sí. O sea, en el centro es impresionante cuántas novias nos buscan para que tratemos a sus novios con adicción a pornografía. No tienen ni idea de cuántas. Y adultos. Adultos. Es raro que el adicto a la pornografía llegue llegue por él mismo. Sí tenemos casos, pero tenemos mucho más que las novias nos buscan. Es que por favor, es que está horrible esto, es que me ataca, es que esto y el otro. Y es por la adicción a la pornografía. Pero es que lo que decíamos es algo que está extremadamente normalizado, pero no solo está, creo que es de los temas que siempre ha estado muy normalizado. O sea, por ejemplo, a ver. Que el consumo de el consumo de pornografía. A ver, yo te hablo de que, a mí nunca me dijeron eso. O sea, mis papás fueron muy buenos papás, la verdad. O sea, prácticamente todos me acompañaron en muchas cosas, mi mamá y mi papá, pero eso en particular nunca hubo, cuando me llegaron a cachar, nunca hubo ni la plática de por qué estaba mal. O sea, porque es algo que está muy normalizado, güey. Sí. Extremadamente normalizado. A mí sí, mi jefa sí me decía que estaba mal ese pedo. Pero, o sea, la pornografía, yo no lo consumí. No sé, no me... O sea, sí he visto en alguna vez en mi vida. A lo que quiero llegar es no era un factor común de tal. Por eso cada que escucho estas historias digo, ay, güey. Y entiendo lo que dicen también luego digo, aparte de la tecnología de la abstinencia y todo eso, porque, a ver, yo... Tiene varios años que dejé de consumir y a ver, fumaba también cigarro y me costó menos dejar el cigarro que la pornografía, güey. Claro. O sea, es una adicción muy cabrona. Y es una adicción mucho más común de lo que pensamos. Mucho más común. En las escuelas es impresionante. Cuando damos talleres, cuando damos conferencias en las escuelas que llevamos este testimonio, no sabes cuántos niños se acercan libremente a decirle al testimonio, soy adicto a la pornografía, 12, 13 años y no sé qué hacer. Sí. Y al final es que es una adicción socialmente, aunque tú dices que no se habla, que es medio aceptada, pero que no se dice. Entonces tú puedes decir, soy adicto al cigarro. Ay, qué bueno que ya lo dejaste o que lo estás dejando. Muchas felicidades, ¿no? Pero nadie va a llegar a decir, soy adicto a la pornografía. Sí, o sea, no hay pero forma. Sí va a haber muchos que a lo mejor dicen, pues sí, yo soy de pornografía y no hay nadie que dentro de la regulación social que platicamos hace rato que diga como, güey, eso está mal, carnal. Trae como la satanizada detrás, güey. Porque yo vi el clip del brother que dijeron que fue con Jessica a la entrevista. Y sí es fuerte escuchar a un vato en un micrófono diciendo yo era adicto a la pornografía, porque automáticamente creo que le metes un sesgo al vato, a la imagen o al efecto a lo que te genera esa persona de es un medio depravadito, perturbadito. Y aunque no, o sea, el vato está siendo frontal en decir, güey, tengo una adicción que un chingo de gente tiene. Sí. Nada más no lo dicen, pero es muy fuerte verlo. Y fíjate que justamente él decía, regreso un poco, porque él decía, en todas las escenas pornográficas no existe el consentimiento de la mujer. O sea, aunque la mujer más bien siempre da el consentimiento. ¿No? Sí, nunca está implícito. No, está implícito. Aunque haya tal vez algo de forcejeo, pero la mujer siempre termina diciendo que sí. Entonces, si eso está educando a nuestros hijos, entonces, ¿dónde está el consentimiento de la mujer? Puede decir que no en cualquier momento, ¿no? O sea, tiene que ser consentimiento mutuo, ¿no? Pero no te vayas a la mujer. O sea, de hecho, lo que platicamos, que el primer contacto es de los 6 a los 8 años. Existen dos tipos de abuso sexual, que es abuso por contacto y por no contacto. O sea, está comprobado. Y el mostrar pornografía es un abuso de no contacto. Claro. Entonces, la mayoría de los niños en México han sido víctimas de abuso y lo tratamos como si nada. Y se guarda como una memoria traumática. Hace rato que decían datos de México. México decían que era el primer productor de material. ¿Cómo le decías el término? De material de abuso sexual infantil. ¿Qué es esto? Lo que ustedes podrían escuchar como pornografía infantil. No se puede decir que es pornografía infantil porque para hacer una escena pornográfica se necesita el consentimiento de un adulto, ¿no? Y un niño no puede dar su consentimiento. Y entonces, ¿por qué producimos el 60% del material de abuso sexual infantil del mundo? ¿Qué quiere decir? Que esas fotografías, esos videos se producen en México. ¿Y cómo se producen? Tú estabas hablando sobre los riesgos hace ratito y nos preguntabas sobre los riesgos. ¿Cómo se producen? Se producen a través del grooming, ¿no? ¿Qué es el grooming? Es un adulto se hace pasar por un niño, se gana la confianza del niño y todo tiene siempre un fin sexual. ¿Qué quieren esas personas? Quieren conseguir la foto de tu hijo, quieren conseguir el video de tu hijo o simplemente la foto para hacer después, con inteligencia artificial, un video pornográfico y poder venderlo. Al final, y se los digo mucho a los papás, son productos. O sea, nuestros hijos se convierten en un producto, su cuerpo se convierte en un producto, su foto se convierte en un producto, que además es un problema muy fuerte porque eso no se guarda en México. O sea, se produce en México. Pero ¿qué pasa? Se guarda en otras partes del mundo. Se envía y se guarda en otras partes del mundo. Entonces, y aquí quiero traer a colación una fundación que trabaja con esto muy importante, es... Tú tomas la fotografía y se guarda en la Holanda. Entonces la policía cibernética dice, pues no está guardada aquí, no la puedo borrar y no puede hacer nada. Y entonces hace ya no sé si 5 o 6 años, una fundación se dio cuenta de esto y dijo, tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que poder trabajar con esto. Se llama Te Protejo México por quien quiera buscarlo y es una línea virtual que borra fotografías y borra videos de niños en situaciones de explotación sexual, de pornografía y demás,
porque trabaja con 52 policías nacionales de todo el mundo, con la Interpol, con Injo, con Facebook, con miles de plataformas para borrar estas fotografías. Porque hasta hace 6 años en México, si te la habían tomado aquí, si el video se había tomado aquí, pero estaba alojado en Holanda, no podías hacer nada, ¿no? Pero aquí la también... nube de otro servidor raro por ahí ya valió madre. Pero aquí también juntamos el sharenting. ¿Sí? O sea, todo lo que suben los papás de sus hijos es impresionante cómo se puede tomar sin ningún problema. Por ejemplo, los creadores de contenido que suben muchísimo de sus hijos, esas fotografías pueden estar en todo el mundo y no vemos el riesgo de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Sí, o sea, le estás poniendo a depredadores la mercancía gratis en redes sociales y sonriendo aparte. O sea, eso es algo que yo también siempre hemos criticado y hablado. Yo les mencionaba el comentario que me hacían muy seguido de ¿por qué no subes a tus hijos a redes sociales? Y nunca estás con tus hijos y no los tengo que subir a redes sociales porque de entrada, lo que les decía, yo no sé si ellos quieren estar en redes sociales, güey. O sea, yo sé que adultos sí, pero ya tendrá él alguna vez, ellos van a tener edad para decirme, pues súbeme o grábame o lo que tú quieras, o si quiero hacer una story o lo que tú quieras. ¿Por qué voy a tomar una decisión de algo que él no entiende, no? O sea, estar en una historia, como creo que tú lo mencionabas, ¿qué va a pasar si después bulean al niño 10 años después con eso? ¿Qué va a pasar 15 años después que a lo mejor la típica foto haciendo el baño que la suben y tú dices, güey, esa la pueden usar después para molestarlo en secundaria o en prepa o lo que tú quieras? O el bullying en casa. Porque el bullying en casa está cañón como suben a los niños bulleando los mismos papás. Cuando los graban en situaciones vulnerables, por ejemplo, eso es lo que yo no tolero. O sea, de repente, y lo venden de crianza respetuosa, ¿no? De, miren, aquí Paquito está haciendo un berrinche, véanlo. Y Paquito está, güey, tu hijo de 4 años está en un momento vulnerable de estrés, de no manejar sus emociones y lo primero que te ocurre hacer es grabarlo para subirlo a redes y decir, esto es lo que se hace. Güey, ¿en qué momento llegamos a eso? Y por eso yo les preguntaba por el tema de los riesgos, porque hoy cuando tú hablas del sharenting, también es criticado. Es que ¿qué te importa? Y es que la gente le gusta ver. Y le dije, yo más le digo a la gente, hay un experimento que me gusta hacer con las mamás que comparten contenido. Le digo, siempre les digo, a ver, güey, ¿subes fotos con tus hijos? Sí. Fíjate cuántas veces han guardado la foto. ¿Cómo veo eso? ¿Para qué chingados la guardan? Da la cosita, ve cuántas veces dice ahí guardada y pregúntate quién y para qué. Sí. Ay, no. Una vez, una sí me dijo, 76 veces tiene la cosa esa. ¿Quiénes son? No, pues, ¿cómo puedo ver? No hay control. Lo único que te digo, 76 personas acaban de guardar la cara de tu hija sonriendo con un diploma en no sé dónde. En ¿para qué? Carrete. ¿Sí? Sepa la chica. Y entonces me dijo, no, ¿cómo puedo quitar esto? ¿Y cómo puedo saber quién es? Le dije, mejor no lo subas. O sea, vuelvo al punto. Es que nada más están mis amigos y vecinos. Le dije, la principal cantidad de abusos sucede en círculos cercanos. Sí. O sea, la gente se disputa en eso. Es que nada más tengo a mis tíos y a sus primos y a mis abuelos. ¿Dónde es la mayor? No, y además pierdes el control de la foto. Aunque tengas a tu gente más cercana le puede tomar foto y mandarle a un grupo de, ay, mira qué bonito. Y ese grupo lo manda a otro lugar. O sea, tú pierdes el control en cuanto subes la fotografía. Y ahí se va haciendo una huella digital, que nunca hablamos de la huella digital. O sea, nosotros, por lo menos yo, que tengo 42 años, no tengo huella digital de mis peores momentos de adolescencia, por ejemplo. Sí. ¿Y a qué me refiero? No tengo evidencia, gracias a Dios, no tengo evidencia. Yo estaba vestida del Che Guevara, no tengo evidencia de eso. Nadie lo puede sacar. Exacto, ¿no? Estará la foto física, pero no hay evidencia. Y ahorita suena muy chistoso el Che Guevara y demás, pero al final es una huella digital que van haciendo los papás desde que los niños nacen, que tal vez los niños no quieren que esas fotografías sean después, y después que los niños en la adolescencia, tal vez ellos puedan empezar a subirlo, y que tal vez para los futuros trabajos eso te va a afectar fuertemente. O sea, es una huella digital en donde todo está expuesto. Y yo sí les pregunto mucho a los papás, ¿a ti te gustaría que toda tu vida estuviera expuesta y toda tu vida estuviera con fotos y comentarios de personas que no conoces? Pues eso sucede con el sharenting y eso sucede con los adolescentes que en ese momento no se dan cuenta, pero que empiezan a subir todo y que eso no se va a borrar. O sea, por más que ellos lo intenten borrar, eso se queda ahí. Sí, o sea, en algún punto puede haber una consecuencia. Totalmente. Sí, o sea, que es lo que siempre decíamos, por ejemplo, que es una pelea que tenemos constantemente, por ejemplo, con las mujeres que hacen OnlyFans, que tienen hijos. Que siempre es una pregunta muy compleja y es difícil, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando en la secundaria a tus hijos le digan, tengo fotos de tu mamá en mi celular, güey? No, es que tú lo estás viendo. Y es que, güey, ¿por qué no pensamos a mediano y largo plazo en todo? Olvídate del OnlyFans, estoy hablando de todo. Niños, adolescentes, las mamás influencers, todo. O sea, esas fotos alguien las va a poder tener. Te voy a poner otro ejemplo. Un artista que sube a su hijo en fotos y los comentarios, ese niño está gordo, ese niño no sé qué, no le den coca. Imagínate un niño que de repente se mete a ver esos comentarios y diga, ¿yo qué? O sea, ¿qué me están haciendo? ¿Por qué? O sea, la dismorfia que puede llegar a tener, la depresión que puede tener, la ansiedad. O sea, y es bien preocupante que la gente
yo siento que es lo que tú dices, se aferra tanto porque es ya parte de su identidad y lo hacen, que no aceptan la crítica, que es como, no estoy mal, no puedo yo, o sea, negar el hecho de que le estás causando un daño a tu hijo es complicado. Pero ¿cómo podemos, si hay gente como nosotros que creamos contenido, pues a veces lidiar con el hate, pues no es fácil. ¿Cómo esperas que un niño de 12, 13 años que pasó por todo eso, que lo grabaron de los 5 o 6 años y que ves comentarios de gente así, ¿cómo crees que va a lidiar? Nosotros justo en el centro tenemos creadores de contenido como pacientes. Obviamente no podemos decir nada en específico, pero tenemos que están sufriendo muchísimo esto. La autoestima en este tema es fuertísimo y son niños, niñas de 12 a 17, 18 años. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia científica? La evidencia científica es un niño menor de 16 años no debe de tener redes sociales. No importa si es un erudito, no importa si tiene el cerebro más desarrollado del mundo, no tiene la madurez suficiente para poder recibir ese tipo de comentarios que los va a recibir en redes sociales sí o sí. O sea, si estás expuesto lo vas a recibir sí o sí. Ya en muchos países, Australia, en diciembre empieza esta legislación, Finlandia empieza también. Entonces, al final es si no les damos drogas a nuestros hijos, si todo esto ya está regulado, tenemos que empezar a regular y mientras viene la regulación, a hacerlo en casa. O sea, si un niño menor de 16 años ya está comprobado científicamente que no puede tener redes sociales por la presión social, por la autoestima, autoconcepto, trastornos mentales, ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, todo eso ya está comprobado. ¿Por qué se lo estamos dando a los menores de 16 años? No se vayan tan lejos. No sé si vieron que los hijos de Zuckerberg, sí, claro. Sí, no usan tienen pantallas. En escuelas. De hecho, uno de los güeyes de redes sociales dejan que sus hijos tengan porque saben las consecuencias de y si eso no le sirve a la gente para entender el daño que crea. Pues. O sea, a mí me encanta esto que es los narcotraficantes no consumen sus propias drogas. O sea, y aquí... La regla uno de esos güeyes. Y aquí hay algo que yo siempre digo en las conferencias y que Mercedes también lo dice. ¿Tú le darías a tu hijo y le dirías, ven, vamos a echarnos una rayeta de cocaína juntos? El 100% de los papás me dicen no. Y les digo, entonces estás siendo un hipócrita. Si le estás dando una pantalla tan chiquito, échate una rayita de cocaína con ellos. Estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué no lo haces? Y ahí es cuando impacta un poquito más. Porque además... Con lo que tú dices que es, los niños no extrañan lo que no conocen. Si nunca... o sea, es que yo me siento tan relajado, güey. O sea, en algún punto va a haber un pedo. Pero ahorita mi hija no lo pide. O sea, no lo pide. No es de, dámelo y quiero verlo. No, o sea, es como de, sí, es lo que usa papá para trabajar. Ahí se queda. Ya. Y para algún punto vaya a llegar en la porque pelea. Lo va a conocer por sus amigas. Pero aquí también tenemos algo a nuestro favor muchísimo, que es la neuroplasticidad. O sea, en todas las conferencias sí decimos, es que no manches, ya me dijiste todo horrible, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos algo muy bueno que es la neuroplasticidad. Los niños, el cerebro es una plasti. Entonces, así como tú los generas para que necesiten esa pantalla, lo puedes generar así para que la dejen de necesitar. De los 0 a los 12, 11, 12 años, te puedes tardar hasta un día en que esa dependencia disminuya o baje o se elimine. Es hacerlo. Nada más es hacerlo. A partir de ahí ya se recomienda ayuda psicológica, psiquiátrica, lo que sea necesario, pero es hacerlo. Un día vas a tener que ser tú payaso de tu hijo. De los 6 a los 12 años es un mes, de los 0 a los 6 años es un día. De los 6 a los 12 años es un mes en el que vas a tener que ser un poquito payaso. De adelante sí se recomienda ya ayuda. Pero imagínate la neuroplasticidad que tiene el cerebro, que es sí hay todavía un cómo. Son como esponjas a esa edad. Sí. Y ahí quisiera regresar al primer caso que platicó Maite de esta niña de 3 años que llegó al centro, que no tenía control de esfínteres, no podía correr, no podía ver a los ojos, tenía un posible autismo, todo esto, y al final fue todas las pantallas, no hablaba bien, y las retiramos y a los 5 meses la niña era completamente funcional. O sea, al final... impresionante. Funcional, 5 meses. O sea, cambió radicalmente. Entonces... Y ya no tenía el diagnóstico de autismo. No, hombre. No, imagínate qué está pasando también con los estudios y con todo, que los mismos paidopsiquiatras están diagnosticando con esto. No hay estudios, no hay evidencia, no hay... O sea, ¿qué está pasando? Es que ahí, digo... Qué peligroso, exacto. Peligroso. Ahí es donde viene, desafortunadamente, pues... el por qué hay tanta resistencia incluso a nivel institucional, mediático, gobiernos y todo, porque pues nos guste o no. Es un negocio. Es un negociazo. Claro. No es un negocio, es un negociazo. O sea, la farma sí es un negociazo. Pero lo que te quería preguntar, temas de legislación, para ir cerrando con esta parte de la legislación. ¿Ven muchas barreras, mucho freno, mucha resistencia? Estamos haciendo, ya hay muchas, lo que estamos viendo es ya hay muchas iniciativas. Ya, por ejemplo, a nivel federal ya hubo algún diputado que presentó iniciativas. Lo que pasa es que lo que está sucediendo es que
la mayor parte de los diputados, diputadas son papás y están viendo el tema en sus casas. Y entonces ahí es cuando ya la resistencia dices, no, ya no. O sea, ya con mis hijos ya no te metas, ¿no? Y se están metiendo con mis hijos. Entonces hemos encontrado muchísimas diputadas, mujeres sobre todo y también hombres, que dicen, lo necesito ya por mi casa, o sea, por mis hijos. Entonces ahí no hemos encontrado tanta resistencia. Estamos ahorita en cabildeo, estamos viendo todo esto, pero yo creo que a título personal no va a haber resistencia. Hay que ver después otros intereses. Los lobbies son los que probablemente vayan a querer frenar, los lobbies de redes sociales. No, y también escuelas públicas, güey. O sea, es que porque ahí yo creo que es donde puede ser un poco más complicado. Es que, por ejemplo, yo lo que pienso es, yo estoy contigo. O sea, probablemente los papás van a decir, tiene que pasar. Pero en cabildea eso en un congreso y de repente va a llegar Meta. Oye, papá, ¿cómo, güey? ¿Me quieres censurar en México? Que eso es lo que ha pasado en otros países. Ahí tiene que haber voluntad política y decir, punto. Tiene que haber voluntad política. A ver qué sucede. Que por eso digo, ese es el pedo. Esa es la conversión incómoda, porque vuelvo al punto. Legislamos todo, hasta impuestos a los videojuegos violentos, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Sí. Sí, pero ¿en qué momento lo que te platicaba? A mí me encantaría escuchar una propuesta de algún diputado diciendo se penaliza a los papás que lucren o moneticen con sus hijos, porque eso es explotación infantil y peleate lo que quieras conmigo si quieres, es explotación infantil. Porque está trabajando y estás recibiendo un dinero que él no entiende que está generando y tú lo estás administrando. Entonces, para mí matas varios pájaros de un tiro, ¿no? Quitas el mercenario que monetiza a sus hijos, reduces la cantidad de exposición de menores en redes sociales, les quitas ese incentivo de ganar dinero por exhibir niños y al mismo tiempo mi lógica me diría que va a reducirse el número de fotos, de videos y de imágenes. Ahora, hay un segundo paso probablemente que para mí sería sí limitar el uso y el acceso o hasta castigar a quien le dé el acceso a redes sociales a sus hijos. O sea... No, tendría que ser hasta darle el teléfono. Sí, el teléfono. O sea, si ya está comprobado que menores de 14 años no debían de tenerlo, pues entonces debía estar penado eso, ¿no? Como si fuera una sustancia. Pero para mí, o sea, sí, pero para mí el peligro más grande viene en las escuelas, güey. O sea, porque tú puedes hacer todo eso, pero esa exposición, no me acuerdo si Bukele lo estaba haciendo. Yo también iba a sacar ese ejemplo. Que era en las escuelas, llegas... Pero en México ya hay. No, en México ya hay, pero son las escuelas privadas. Privadas, ese es el tema. Porque tiene que ir público. Llegas, dejas tu celular, locker, y hasta que sales te lo entregas. Pero la legislación, y esto lo estamos viendo con una diputada en específico de Ciudad de México, ya se está buscando para que en todas las escuelas públicas y privadas no puedan entrar los teléfonos. Eso está excelente. O sea, eso ya se está fuertemente. Porque además hay estudios, muchísimos estudios que se han hecho en más de 73 países que están comprobando que tú quitas teléfonos en las escuelas, aumenta el rendimiento académico, ya comprobadísimo. La convivencia social. Aumenta la pertenencia, claro. Disminuye el ciberbullying. Sí. Esto ya comprobadísimo. Entonces, ¿por qué lo estamos teniendo? Pero justo es allá donde iba. O sea, porque tú puedes hacer toda esta legislación a nivel, pues, en sus casas y así, pero si no lo haces en las escuelas, porque también ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con el hecho de que, güey, dices, yo lo estoy haciendo bien, pero pues no mames, van 8 horas y me están chingue todo el día porque lo que también en la escuela. Pero es que lo que también está pasando en la escuela es el tema de atención. O sea, los docentes también se la están viendo súper difícil porque el cerebro de los niños está acostumbrados a un lapso atencional de 5 segundos, de 30 segundos al 1000% de velocidad. Adultos también. Exacto. Entonces el profesor se pone enfrente del salón y obviamente nadie le hace caso. O sea, el profesor puede hacer malabares. Nosotros hace poquito hacíamos una capacitación a maestros que también las hacemos en las escuelas para este tema. Y los maestros me decían, no, es que sabes que hay momentos que de verdad yo me disfrazo y cero me ponen atención. Les pongo un video y es cuando me ponen atención. Por supuesto, porque el cerebro se está generando para eso, pero en las escuelas estamos haciendo que se genere exactamente lo mismo. Sí, es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque todos los maestros dicen, tengo que cumplir con este contenido, pero no hay forma de que me pongan atención de otra forma. Les pongo un video y entonces no, ¿en dónde estamos? Tenemos que romper el círculo. Exacto. No lo es, no entras con celulares, o enseña, si quieres, vete a old school con acetato. Yo me acuerdo que acetato, pero a mí no me ponían videos. Sí. No, es un problema de solución colectiva, pero tenemos que empezar en donde está todos los niños, todos los adolescentes que están en la escuela. Miguel Hidalgo en cartulinas que para presentar enfrente. Y te acuerdas. Sí, me acuerdo. Pero es que los niños ya no se acuerdan de los trabajos. A ver, ni siquiera te vayas tanto a los niños. Yo en la carrera, por ejemplo, en la prepa, igual ya empezábamos a hacer mucho más las cosas digitales y me acuerdo mucho más de lo que yo anotaba, porque yo en la universidad anotaba todo a mano, era de las únicas y al final era yo la que pasaba todas las tareas, todo. Yo era la ñoña porque yo lo anotaba a mano. A mí me he dado cuenta eso me di cuenta hace varios años. Escribir ya me cuesta. O sea,
sí escribo, obviamente, pero como ya no haces tanto esa actividad, una habilidad. a veces agarro la pluma y me canso a las dos líneas y digo, ¿cómo se me cansó el dedo? ¿Qué pedo con esto? Entonces yo lo traslado a otras cosas y es lo mismo de los niños. O sea, es como, ¿cómo quieres que escribas si ya estoy acostumbrado a esto? ¿Cómo quieres que pienses si estoy acostumbrado al otro? O sea, y aparte, yo veo un problema muy grave que es la inteligencia artificial. Mucha gente la promueve como de, claro, hay que enseñarles y educarlos y prepararlos y... O sea, sí, güey, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, porque la inteligencia artificial está sesgada. Te quiere validar, que se quiere tu validación, por ende te va a decir que sí a la mayoría de las cosas que digas. Entonces, un niño más allá de aprender, criticar, tener... Pensamiento crítico. Ajá, van a tener un sesgo de confirmación en cada cosa que pregunten y le digan. O sea, y luego aparte lo agarran de amigo, de terapeuta, que por ejemplo vi el video que tú subiste, bueno, creo que subieron donde decían... del caso del niño de 13 años que se enamoró de su personaje. Claro. Que además se suicidó por eso. O sea, es lo que estamos generando. Lo que tú dices. La inteligencia artificial te dice que sí a todo y que tú lo estás haciendo increíble. Entonces, lo que hace este niño empieza a hablar con algo que se llama Carácter AI, que es una aplicación donde los niños pueden hablar con cualquier personaje que quiera. Entonces, él se enamoró, creo que era de Game of Thrones. No, era de la de Game of Thrones. Ajá, Game of Thrones. Ajá. De la Canaris. Y obviamente se enamoró porque tú le estás poniendo una mujer preciosa y además que te confirma, él te confirma todo, que te valida y todo. Y obviamente, pues yo le he preguntado a ella, yo le he preguntado, oye, tal cosa, pum, me da una respuesta y la después así le dije, ¿por qué me contestas dándome la razón, güey? Ah, tienes razón. Debí haber contestado con la... Y a mí o sea, y yo hice esa pregunta. Sí. Y ahora, ¿cuánta gente la hace adulta? Muy poca. Nosotros hicimos como un estudio con pacientes, con gente, de que era... ¿Qué es lo que le preguntan los adolescentes a los niños a la inteligencia artificial, a ChatGPT? Y todo es soledad. ¿Qué hago si me siento muy solo? ¿Cómo contestarle a tu pareja? También es una... Ajá. ¿Qué hago cuando me siento triste? De niños y adolescentes. Ajá. ¿Qué hago si me siento triste? ¿A quién puedo buscar? Todo esto muchísimo en el tema de soledad. Nos vamos al tema de huérfanos digitales. Los adolescentes y los niños hoy es la generación más sola en muchísimo tiempo. Y con eso quiero conectarlo con una última pregunta que te quiero hacer, Mercedes, por el primer tema del libro que me mencionaste, que es un sicario en cada hijo te dio. ¿Cómo es? Un sicario en cada hijo te dio. Un sicario en cada hijo te dio. Es un estudio de niños, son 6 historias de niños que fueron cooptados por delincuencia organizada siendo muy chiquitos. Los entrevistamos, lo hicimos en coautoría, los entrevistamos y al entrevistarlos pues vimos cuáles eran sus factores causales para haberse unido a la delincuencia organizada, ¿no? Y ahí, pues cuando yo estaba escribiendo ese libro se me prendió ahí un foquito porque dije, gran parte de los niños del primer contacto que tienen con delincuencia organizada son redes sociales y videojuegos, ¿no? Es justo cuando le preguntaste a Maite que por qué habíamos hecho el centro, pues a mí cuando escribí ese libro no me dejó descansar desde ahí el primer contacto que están teniendo los niños, independientemente de la clase social que sea, del mundo, o sea, en específico, bueno, de México, el primer contacto con delincuencia organizada son redes sociales y videojuegos. ¿Qué quiere decir? Anteriormente había una línea divisoria entre factores de riesgo. Para que un niño se uniera a la delincuencia organizada tenía que tener muchos factores de riesgo. Familia desestructurada, condición socioeconómica, exclusión social y muchas otras cosas, ¿no? Pobreza, muchas otras cosas. Pero actualmente esa línea se difumina porque el primer contacto que tienen es a través de redes sociales y de videojuegos. Ahorita se está comprobando que una forma muy rápida para la trata sexual y trata laboral, para la delincuencia organizada, es a través de redes sociales y de videojuegos. ¿Por qué? Porque tienes a niños que están adictos, que tienen una adicción, una dependencia por la dopamina, por la recompensa y que además comparten ciertos intereses en común, como por ejemplo la violencia, ¿no? A través de un videojuego, la violencia. Y entonces, por ejemplo, hay un caso en el que a un niño le dicen, ¿quieres hacer esto en la vida real? Y él dice, ni siquiera entendía, 9 años, ¿qué va a entender, no? Sí, quiero, nos vemos en tal punto. Y vámonos a la delincuencia organizada. Entonces, al final, es un medio extremadamente sencillo para cooptar para la delincuencia organizada. Es que lo quería preguntar justo porque pues, en el país donde vivimos y que sabemos que tenemos un temota de inseguridad y crimen organizado, hace poquito vi justamente que la cantidad de niños reclutados era ridícula. Y entonces empezamos a pensar en o sea, las conversaciones que ves allá afuera es, pues sí, que la pobreza y no sé qué. Dices, güey, son niños. O sea, ¿hasta qué punto no entiendes que los están engañando, los están manipulando, no tienen el criterio de entender lo que está pasando y en la gran mayoría de casos, más allá de que quieran conscientemente seguir haciendo lo que les dijeron que hicieran, pues están secuestrados. ¿Sí?
sea, ya están cooptados, ya no es un tema de negociación de tú quieres hacer esto. No, ya estás en un campo de exterminio de no sé quién y te van a obligar y te van a desensibilizar y te van a llevar a niveles muy... Mira, ahí te platico uno de los casos del libro, de los que más me han marcado es un niño que a los 6 años fue vendido por su madre a una casa de mendicidad. Entonces, a los 7 años se escapa de la casa de mendicidad y entonces se va con su hermano, matan a su hermano enfrente de él y los únicos que le tienden una mano entre comillas, es la delincuencia organizada, ¿no? Se lo llevan a trabajar con él. Y entonces ahí yo me pregunto, o sea, si un niño de 7 años puede decidir eso, pues todo lo que está jodido es todo alrededor. O sea, realmente hay un tejido social completamente desestructurado, completamente podrido, ¿no? Porque si un niño puede tomar esa decisión, pues entonces todo su alrededor está mal, ¿no? Pero es que además ahorita creemos que, más bien, antes era en estados socioeconómicos bajos o diferentes o lo que sea, y ahorita ya puede estar en todas partes por las redes sociales, por los videojuegos. Ahora nadie se salva. Sí, el funnel de prospección está enorme, porque ya no tienes un filtro, es gente. Y ahí no es nada más la delincuencia organizada, ahí es todo, y eso se lo decimos muchísimo a los papás. O sea, el enemigo está, o sea, y eso se los pregunto mucho. Por inseguridad, ¿tú dejarías la puerta de tu casa abierta, la puerta de tu cuarto, del cuarto de tu hijo abierta, para que entren en la noche a hablar extraños con él, a decirle lo que tú quieras, ¿no? Todos los papás dicen no. ¿Tus hijos tienen pantallas con internet ilimitado? Sí. No estás dejando la puerta abierta, estás dejando a tu hijo afuera de tu casa en una jungla de depredadores sexuales y en una jungla de personas que quieren y que tienen otras intenciones o de ideologías extremistas o de ideologías que no van con tu familia. O sea, al final no estás educando tú, está educando un tercero y está educando con luz, con movimiento, con sonido y con muchísima dopamina. Algo que hablo mucho yo con los papás es el egoísmo parental. O sea, como esta parte de decir, yo te tengo, pero tengo algo que te va a entretener mucho más, que te va a educar, ya como sea, como caiga, pero que por lo menos en mi tiempo no me vas a quitar. Es un chupón digital. Es un chupón digital, pero eso es un egoísmo. Eso es justo lo que iba a decir. O sea, a ver, tenemos el pool de gente que todavía muestra esa resistencia que hace rato lo comentaste. Pero para mí el pool de gente más grande y que, como lo veo yo, es el más peligroso, son los que sí lo ven, pero no son congruentes con verlo y aplicarlo. O sea, que es un poco lo que fuera de cámara decíamos de que, a ver, cuántos de nuestros seguidores critican el tema de OF, de pornografía, pero ellos mismos lo consumen. A papás que dicen, sí, las pantallas son malas. Te garantizo que hay un chingo, pero ¿cuántos de ellos realmente no sacaban canciones? Ya, toma, güey. Sí, claro. O sea, ese es el pedo. Tú no entiendes el estrés, hablas desde tu privilegio. ¿Qué vio su hija? Ese es bueno. Ya quería, justamente iba a sacar ese tema porque me perturbó mucho la historia, pero... o sea, lo que estamos diciendo es si hay que hablar de quien lo consume, de quien lo hace, porque todos somos parte de esto. Porque también yo veo videos, por ejemplo, en internet de que eso se me hace todavía peor, ¿no? Las mamás que hipersexualizan en la vestimenta a sus hijas, por ejemplo, las visten como adultas, las suben en videos. Yo veo los comentarios y digo, no puede ser posible que la gente que esté viendo esto no se dé cuenta de los comentarios, güey. O sea, la mamá incluso. Si yo hiciera esa estupidez de subir a mis hijos en un video y llegar a ver un comentario, uno de los 4,000 que hay de ese tipo, yo diría, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? Bye. Yo no puedo creer cómo hay tanto contenido con vatos, señores, adultos, hombres, adolescentes y jóvenes. Y los que más me encuentro, sí, los adultos enfermos, pero adolescentes poniendo, no importa la edad, ya está grande, no sé qué. Y tú dices, es una niña de 8 o 9 años. O sea, ¿qué tienes en la cabeza para que tu criterio te haga comentar públicamente esto, güey? Pero ahí también entra el anonimato en redes sociales. O sea, yo entiendo la cuenta anónima. Pero hay muchos No, pero el anonimato de poder decir las cosas, por ejemplo, en los talleres con los adolescentes lo que hacemos mucho es párate enfrente de él y dile que es un pendejo, dile todas las cosas que le quieras decir. O sea, la pantalla, no, pues no. Y la pantalla te genera, claro. No, y perdón que lo saque, pero digo, si lo quieres compartir, pero ahorita que contabas esa historia de un caso que tuviste. Sí, o sea, al final lo que tú estás diciendo es, todos somos parte de este problema, así también como de que tengamos un tejido social completamente corrompido, corrupto, deshecho. Todos somos parte del problema, ¿no? Y aquí en este tema de pantallas, en este tema de contenido inadecuado, hay consumidores y productores, ¿no? O sea, ¿por qué se produce? Pues porque hay alguien que lo va a consumir, ¿no? Y aquí, platicando un poquito, una de las cosas que más me ha marcado profesionalmente estaba trabajando con personas, con familiares de mujeres desaparecidas en Guadalajara. Y un señor se me acercó a platicarme que él consumía pornografía y él estaba convencido pues que no era algo malo porque estaba pagando y demás, ¿no? Generalmente los consumidores de pornografía no ven todo lo que hay detrás, que
es casi imposible que no haya trata sexual, casi imposible que no haya violación a los derechos humanos de las mujeres, casi imposible que no haya secuestros, porque es un negocio que se está metiendo la sexualidad de las personas y que en ese tema, cuando se lucra con ese tema, siempre hay violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Él consumía pornografía, su hija desapareció, llevaba 5 años desaparecida y él en algún momento después de esa desaparición, 5 años después, en un video vio a su hija, ¿no? Y hasta el momento en el que yo dejé de trabajar con él, no la había encontrado, pero en ese momento él se dio cuenta que él había sido corresponsable. O sea, evidentemente él no había secuestrado a su hija, ¿no? Pero él había sido, él al estar abonando, consumiendo, pagando este tipo de contenido, que siempre hay trata sexual, siempre hay violaciones a los derechos humanos, sobre todo las mujeres, pues al final había terminado en su propia casa. Es que fíjate que yo cuando lo hablé con Lupe Batalla en este tema, ella me hablaba de porcentajes muy altos de no consentimiento y de violación y de trata y cosas de esas. Y la primera cosa que me decía son datos reales, güey. O sea, y de hecho me comentaba que en plataformas, por ejemplo, la más grande, el Pornhub creo que se llamaba, que estaba comprobado que había un 30 o 40% de material que era delito. Eso era un delito y ahí estaba colgado, ¿no? Y entonces yo lo que le preguntaba muchas veces en un en vivo a los güeyes era, tú, güey, que consumes pornografía, si ya estás consciente que vas a entrar a un sitio que sabes que hay 40 o 50% de material ahí, que es un delito, te arriesgas a entrar a verlo y a consumirlo y te sientes cómodo sabiendo que puedes estar consumiendo un delito, güey. Pero no te vayas tan lejos. Justo lo que platicábamos hace poco, que el cerebro a veces necesita más y más y más. Vas a llegar al delito. O sea, lo peor de todo es por la necesidad de la adicción, vas a llegar al delito. Hay miles y miles de pestañas de pornografía que dices, o sea, sea o no sea un delito, es una violencia inmensa, actuada o no actuada, es una violencia inmensa. Y vas a llegar a ese sí o sí por la adicción. Y eso está educando a muchos niños, claro. Pues sí, adolescentes que creen que eso es lo que pasa. Y es que nosotros no experimentamos eso cuando empezamos a todo el tema. Y aún no experimentándolo. ¿Sabías que era una fantasía, una actuación o hasta cierto punto algo que no era real, güey? ¿No? Pero deja tú, güey. O sea, a ver, yo que sí fui en su momento que sí consumí pornografía. O sea, yo sí fui adicto a la pornografía. Te lo puedo decir, güey. O sea, cuando empecé a consumirla, yo ya había experimentado relaciones sexuales. Ya no te educa esa parte. Y aún así, de que la dejé a la fecha, que ya tiene varios años, sí hay muchas cosas que dices, güey, ¿cómo la gente no lo ve? O sea, mi vida sexual mejoró brutalmente. Sin la pornografía. Sin la pornografía, claro. Yo, nunca le llegué a ser infiel a exparejas, pero obviamente esa necesidad de querer hacerlo sube mucho, güey, muchísimo. Entonces, lo que quiero dar con esto es, si yo que no me educó esa parte, tengo una mejoría así, no quiero ni pensar a los niños de 12, 13, 14 años que no han ni siquiera experimentado esa parte y que se educan con eso, cabrón. Y que puede su cerebro no estar distinguiendo entre si lo está viviendo o lo está consumiendo. Una vez más, nada más para ir cerrando. ¿Cuáles eran los 4 libros que mencionaste? ¿Los que escribiste? ¿Son de los 2? No, coautoras nada más tenemos 2. De ser coautoras. Con el último, con el de Josefina Vázquez Mota. Ah, sí, pero ese todavía no sale. Ese está. Ese sería el 5º. Okay. Estamos a punto de ser coautoras. Ya la editorial estamos muy felices sobre tema de violencia a pantallas, efecto de pantallas, todo esto que estamos platicando. ¿Y qué hacer? Y qué hacer. O sea, lo que queremos además transmitir es qué hacer, cómo criar digitalmente. Ahorita que tú estabas diciendo, todo esto que llega a nuestros hijos, todo el internet, se puede filtrar. Por supuesto que se puede filtrar. Damos cursos de cómo filtrar en las escuelas que se debe de hacer y demás. Ese va a ser el 5º libro, pero el primero es Un sicario en cada hijo te dio. El segundo es No es no. El tercero es Violencia obstétrica. El 4º está por salir. Muy probablemente se va a llamar Antes muerto que sin redes. Y el 5º es en el que vamos a trabajar en conjunto ahorita sobre este tema, ¿no? Que posiblemente se va a llamar Apantallados. Apantallados, estamos ahí. Bueno. Estamos poniéndole nombre. El Antes muerta que sin redes. Sí. Pues felicidades. Qué buenos temas. Ojalá que les vaya muy bien también con este 5º. Las redes del centro, las redes personales que quieran compartir para que la gente vaya a investigar un poquito qué hacen y si tienen algún tema de estos puedan acudir con ustedes. El Instagram es Centro Restart. @restart. @restart centro. Okay. Y el WhatsApp es el 5656-731803. Okay. Ahí siempre hay alguien que les pueda contestar sobre todo esto. Atención psicológica, atención a escuelas, conferencias, capacitaciones, consultorías en escuelas, lo que tú decías de
cuánto la escuela puede o no poner tecnología, todo eso también. ¿Y qué material? Si material inmersivo o no inmersivo. Exactamente. Y cuenten con nosotros, yo creo que hablo por los dos, de si en algún punto tienen ahí unas propuestas legislativas que quieran comunicar, presentar, empujar y que les hagamos eco en redes sociales, cuenten con nosotros. Ahí ya en cuanto la tengamos lista, porque estamos trabajando más de 30 asociaciones en conjunto y personas y demás, nosotros lo estamos liderando, estamos felices haciéndolo, es un chambal. Sí, me imagino. Pero ya que la tengamos, nos acercamos a ustedes seguramente. Sí, para ayudarles a difundirlo, a presionar, Sí, si hay que cabildear ahí también los hacemos el empuje, pero sí, adelante, o sea, gracias por lo que hace, porque creo que es algo que no están viendo muchas personas en México o en el mundo en general. Y yo por eso cuando les escribí, pues fue porque era genuino interés en lo que estaban haciendo y lo que yo estaba viendo, porque dije, esto no puede ser un tema de corriente política, ideológica, esto es un tema de cómo cuidamos a lo más importante de una sociedad, que son los niños. Totalmente. Es lo que va a seguir esta sociedad, son los futuros líderes, los futuros, como tú bien decías, jueces, abogados, negociantes, lo que sea. Profesionales de la salud. Profesionales de la salud. O sea, qué tan sanos queremos como sociedad tener a esos futuros niños, ¿no? Entonces, y importantísimo, porque aparte, como lo decía yo en el episodio, creo que es los niños y las familias. O sea, el gran pedo que estamos viviendo, para mi gusto, fuera de corrientes ideológicas, es la ruptura familiar. O sea, cada vez está más comprometido el núcleo familiar. O sea, desde cómo son los padres con los hijos, cómo se desenvuelven los hijos gracias a ese tipo de ausencias. Y está muy cabrón. Entonces, pues, sin duda, cuenten con nosotros para todo lo que sea difusión. O sea, porque eso es algo, alguien lo tiene que hacer. Desafortunadamente eso lo hemos visto y pues igual todos los que nos estén viendo pues, te va a transmitir ese... No, estamos en un país, güey, en donde vemos muchos problemas sociales y hay causas. Entonces atendamos las causas. Y ya sabemos que hay un tema de narcotráfico, de reclutamiento de menores, de pornografía, de trata, de adicciones, de ansiedad, de medicación. Todo esto son problemas que vemos allá afuera pasando en situaciones reales. Entonces, más allá de siempre apuntar a lo mismo, el gobierno es el culpable. Sí, es culpable de muchas cosas, güey. Lo que tú quieras. Tú como papá que eres responsable, tú como sociedad, porque incluso también ya comentarlo con otras personas está medio satanizado, ya no lo hacen porque qué vergüenza y qué me van a decir. No, güey, o sea, creo que es como sociedad tenemos que encargarnos de las raíces de los problemas y creo que ustedes lo están logrando entregar muy bien. Muchas gracias. Y yo nada más quiero para cerrar también el ojo que hay que ponerle, que yo creo que insistí mucho en el episodio, al tema de educación fuera de casa, porque creo que es donde vienen muchos pedos. Por ejemplo, yo que ahorita estoy estudiando psicología, lo veo. O sea, ya es... A ver, yo tengo 35 años, lo estoy haciendo por puro hobby, pero yo veo lo que se está enseñando y muchas cosas. Yo tengo el criterio, el pensamiento crítico para decir, esto no está bien, carnal. O sea, pero ¿cuántos papás realmente en primaria, secundaria, aparte del tema de las pantallas, se meten realmente a decir como, oye, vamos a platicar qué hiciste hoy, cómo te fue, qué viste? O sea, doy por hecho que... ¿En qué momento pasamos de decir, la escuela es para enseñarle matemáticas, geografía, historia y todo eso a mis hijos y yo le enseño los valores que yo creo, a decir, es responsabilidad de tuya, escuela, de tú educar a mis hijos? O sea, y hoy es algo que estamos haciendo. Vamos a lo mismo, egoísmo parental. Y dependencia de las pantallas. O sea, si yo estoy en un trabajo 24/7 porque tengo que contestar todos mis mensajes de Instagram, por ejemplo, entonces dejo a mis hijos. O sea, dejo de hablar con ellos. Es una dependencia que tenemos todos, que tenemos que trabajar todos. Pues muy bien. Pues muchas gracias por haber estado. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Cuando gusten otra vez, creo que las vamos a invitar otra vez 2 o 3 veces porque hay muchos temas de que rascar. Muchos. Nosotros encantadas. Y pues bueno, algo más que quieran agregar. Listo. Pues gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, bola de desgraciados. Sigan las redes sociales. Cualquier cosa, ahí están el WhatsApp, las redes, los libros. Les escriben cualquier información. Y esto fue todo, señores. ¡Pura vida!